de Espeleta, de acá de lo que corresponde a Quilmes, debe haber estado muy contenta y debe haber estado orgullosa de tener la visita de alguien que los ha representado hasta hace unos meses como presidente en el país vecino de Bolivia, ¿no? Sobre todo porque cuando uno sigue cierta línea política o cierta ideología, uno espera que tener el contacto, ¿no?, con aquel que de alguna manera lo representa y poder hablar en vivo y en directo de aquellas cosas que preocupan cuando ya uno no está en su país. Porque hoy uno dice, bueno, sí, en principio visitó la ciudad de Espeleta con la comunidad boliviana, que en Espeleta tenemos una gran comunidad boliviana que ha crecido y que sigue creciendo año tras año, y que obviamente también ha marcado, creo yo ya, me parece a mí, parte de la cultura de lo que es Espeleta hoy, ¿no? Uno podría decir tranquilamente que si hace un censo poblacional en Espeleta, hay una gran parte de la geografía que está ocupada por esta comunidad, y es importante también destacar que, bueno, en esto, aunque uno no viva en su propio país, no deja, cuando uno tiene esta cuestión... Se me ocurrió ahora. A ver, yo siempre la quiero interrumpir con algo. No, pero usted cuando se ocurre que darle... colectividad, o como fuera que dijiste vos. Es comunidad cuando... comunidad. Es colectividad y es comunidad. ¿Por qué colectividad? ¿Qué es pertenecer a una colectividad? Y ser todos del mismo, van todos para el mismo. Es un colectivo, o sea, sí. yo digo la colectividad lesbiana, por ejemplo, ¿no? Uno dice, es todo un grupo que van con la misma... Bueno, nosotros decimos comunidad porque en este caso se centra en un sector de la población de la colectividad boliviana que viven específicamente en este territorio. Es como para achicar geográficamente por ahí. Cuando decimos comunidad, cuando decimos comunidad wichí, no decimos colectividades wichí, decimos colectividad de los pueblos originarios en todo caso, ¿no? Y ahí juntamos a todos en una y después, bueno, hablando, digo yo, sí, esto estaría más que bienvenido igual. Bueno, a mí me pareció interesante esta visita. Bueno, en principio quien los recibió fue la dirigente del Espacio Todos en Quilmes, que es la actual intendenta electa Mayra Mendoza, que se reunió con integrantes de la comunidad boliviana en el Centro Cultural Juana Zurduy de Espeleta. ¿Sabe que yo no sé? He estado incluso por algunas tareas universitarias en la comunidad boliviana, pero no sabía que había un centro con el nombre de Juana Zurduy en Espeleta. Mire qué ignorancia la mía. Así que me voy a profundizar en el tema respecto hay un montón de espacios con nombre... Pero no sabía que justamente representaba. Bueno, conversaron, dice, sobre la situación que se vive en Bolivia a partir del golpe de Estado y sobre la importancia de acompañar al presidente y a todo el Bolivia que se había salido a expresar en apoyo a Evo Morales. Así lo declaró la intendenta actual en Quilmes, quien el lunes pasado había participado, es decir, el lunes pasado fue, sí, el lunes pasado, sí, porque actualmente, ahora después lo vamos a comentar también, el señor estuvo recorriendo toda la Patagonia, se fue a Ushuaia, donde también tuvo su participación importante. Bueno, en este caso, el lunes, como dije, pasado había participado de la movilización desde el obelisco hacia la Embajada de Bolivia para repudiar el golpe de Estado hacia el presidente Evo Morales. Este accionar responde a la intención de poner freno a una cuestión antidemocrática de estos gobiernos populares que durante los últimos años han conquistado los derechos en pos de las mayorías, dicen, textualmente tomado de las declaraciones de la intendenta, ¿no? Acá hay una cuestión para tener en cuenta que a mí me parece, no sé qué opina usted respecto al conocimiento que tenemos, ¿no?, del expresidente, que no solo a veces ha representado, más claro, habría que echarle agua, que sí representa los intereses de la comunidad boliviana, pero también hay ideales que tiene Evo Morales que representan a un cierto sector de la población argentina, sobre todo lo que es el norte argentino, ¿no? Sí, por la cercanía y por la comunicación que debe haber en esa franja de la República. Sí, y yo creo que la identidad, digamos, que muchas veces la identidad, pero yo no me refiero a la identidad
en rasgos y en etnia. Me refiero a la identidad cercana porque sí, los intereses comunicarse con la capital. Sí, aparte uno puede tener identidad con otro de acuerdo a los intereses que comparte, a la cultura a la que se remite. Y para aclarar un poco respecto a quien no tiene conocimiento, Evo Morales tiene un gran trabajo, una gran afinidad en lo que es su política con los pueblos originarios de Bolivia. Por lo tanto, los pueblos originarios de Argentina sobre todo en el norte, encuentran algo en común. Y bueno, creo que por eso también, como lo plantea la intendenta, manifiesta ciertas cuestiones populares que hacen que mucha gente en Argentina hoy apoye también estos reclamos de Evo Morales respecto a la pérdida de su gobierno, ¿no? Y creo, si no me equivoco, que también esta semana se habrían dado algunas declaraciones de investigación en Estados Unidos donde hacen referencia a que efectivamente fue un golpe de Estado lo que le sucedió al gobierno de Evo. Más allá de que no estaría Evo Morales de acuerdo con Estados Unidos por lo que todos sabemos que es el exilio, es las puertas cerradas que le dejaron para no tomar por ahí domicilio. ¿Y qué es más? Si es lo que le hicieron en el domicilio, me hizo acordar a lo que hicieron con este muchacho, con este colombiano, como el que hizo el Chapo. ¿Cómo se llama? El patrón del mal, que entraron a la casa y lo rompieron todo. Bueno. Sí, bueno. Está bien, listo. Dejémoslo así. Ese es para hacer si quiere, un programa de policiales. Sí, lo armamos en breve. ¿Y por dónde iba? ¿Iba por ahí? ¿De qué color era? ¿De un color? Sí, por eso. Bueno, este accionar responde a la intención de poner freno como decía, antidemocrático a los gobiernos populares. Para finalizar, la dirigente quilmeña manifestó que debemos trabajar entre todos en la reconstrucción de una patria grande, con inclusión, soberanía e igualdad, y que en Quilmes, junto con miles de familias bolivianas, obviamente la tendencia es trabajar para el futuro de las actuales y terceras y cuartas generaciones de estas comunidades que hoy son parte, porque como planteaba al principio, si uno indaga acerca un poco del crecimiento poblacional de la comunidad boliviana en región 4, sobre todo en zona sur, es bastante importante. Y bueno, creo que a eso ya se refiere, ¿no? Las terceras y cuartas generaciones son todas estas generaciones que van a ampliar esta cantidad de población del país vecino. Y por otra parte, no sé si lo tenemos acá nomás o estaba al final de lo que sería nuestra jornada en el día de hoy, pero había algo importante para también comentar respecto a la participación de Evo Morales no lo tengo yo acá a la vista, pero ya lo vamos a ubicar, que fue premiado y reconocido en el sur argentino con un honoris causa, creo que se dice, ¿no? Sí. Pero bueno, después lo vamos a ampliar un poquito más para que se entienda. Bueno, yo le comentaba al principio el tema de la información del coronavirus. Y bueno, uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver con lo que hacemos acá todos los santos lunes? Pero es llamativo que ha llegado todo este tema y esta movida de la cuestión coronavirus a las lenguas indígenas, ¿vio? Sí. Y creo que en 33 lenguas, ¿no? En 33 dialectos aborígenes. Sí, y que es un dato bastante importante tener en cuenta, porque uno dice, bueno, siempre estamos nosotros quejándonos acá, que después nos vamos a quejar igual, a mitad del día nos vamos a quejar. Nos quejamos siempre de que la cuestión de lo que es salud no llega en el momento preciso que debe llegar a los pueblos originarios, y que muchas veces no tienen el material ni siquiera que produzca conocimiento, ni mucho menos de prevención. En este caso, dado el surgimiento de los primeros casos de coronavirus en el país, el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, creo que es Adelfo Regino Montes, expuso que mediante 22 radiodifusoras de pueblos originarios se transmite en 33 lenguas indígenas información sobre este mal. El funcionario federal estimó que el mensaje llegará aproximadamente a 16 millones de indígenas en 17 estados del país y regiones muy apartadas. En Celtla, por ejemplo, Tabasco, se manifestó que desde ayer se dio la instrucción de que en el sistema público de radiodifusión se emitan mensajes preventivos sobre la propagación del coronavirus, más conocido como COVID-19, ¿no?
El funcionario federal también dejó claro que la información que se brinde a los pueblos originarios será sin caer en el amarillismo y con mucha seriedad, porque obviamente a veces sucede, y lo dijimos hace un ratito, todo este tipo de cosas se utilizan como una noticia más y no con el trabajo de prevención que se debería realizar, porque no es simpático contar que se muere gente todos los días porque no había, bueno, ahora está en proceso la cura, ¿no? Pero hasta el momento no estaba la cura para poder hacerle frente a la pérdida de personas con este virus. Los amigos, perdón que la distraiga sus tareas habituales, los amigos de Estados Unidos sí habían dicho que tenían ya ahí el tema de la vacuna. Yo lo que veo es lo siguiente. Es una burrada lo que voy a decir, es una burrada. No sé por qué tardan tanto, está bien, la cepa es diferente, es igual que la gripe A, la gripe aviar, la gripe porcina, cada chancho tiene su rancho. Claro, nada que ver con la nuestra, ¿no? Pero uno, si ve uno si ve el prospecto cuando va a vacunar a su perro, el perro está vacunado contra el coronavirus. Sí, es verdad. Bueno. ¿No? O sea, andás a ver cómo deberá ser la mutación de la cepa como para que eso no sirva. Bueno, pero nos ha pasado con otros casos. ¿Se acuerda que había enfermedades, por ejemplo, en la rata? Que cuando el antivirus. Pero cuando la rata le da cierta enfermedad y llega al humano, nosotros transmutamos algunas cuestiones que obviamente deben tener con nuestra genética, tendrán que ver, ¿no? La ciencia lo sabe mejor que nosotros, sin ningún lugar a duda. Sí, no, eso es lo que me llama la atención, ¿no? ¿Por qué tardan? O sea, uno desde la ignorancia medicinal, ¿no? Sí, acá claro. tengo una futura médica atrás mío que puede llegar a sacarme de este... No, pero verdad, uno leía dentro de la quíntuple o la sextuple, creo que es. Sí. De antivirus. Antivirus, digo. Coronavirus, dice coronavirus. Digo yo. Y tardan tanto en... Probemos. Bueno, mire, yo la verdad que no quiero ser pesimista, pero a mí me preocupa, no es que vaya a decir que no me preocupa que encuentren la cura para el coronavirus y que mañana digan que toda la población que hoy está infectada está con salud y de vuelta en su casa. Pero hay enfermedades como el cáncer, que lamentablemente hay tipos de cáncer que hoy todavía no se pueden tratar y la gente tiene desgraciadamente que escuchar en una consulta médica que le quedan 4 minutos y 5 segundos si no hay vuelta atrás, cuando es una enfermedad que en el mundo entero se investiga. Y con tantos científicos importantes que tenemos, con tantos médicos importantes que hay en el mundo, uno a veces se sigue preguntando cómo estas enfermedades, es más, sin ir más lejos, una enfermedad mucho menor. ¿Cómo es que se propagan estas enfermedades? Exacto. Sí. Y hay enfermedades menores, como por ejemplo la artritis reumatoidea, que uno hoy es como un tipo de cáncer, porque para quien no la conoce es una enfermedad que se come los huesos y que de a poco va deteriorando toda la capacidad motriz de la persona y que incluso puede llegar, según la edad en la que la ataca y según los anticuerpos que la persona tiene, puede dejarla incluso en una silla de ruedas. Y tampoco hay cura para ese tipo de enfermedades, que hoy es casi un normal desarrollo, tanto como la artritis, bueno, esta artritis reumatoidea, ¿no? Yo estaba pensando el otro día, ¿no? ¿Desde cuándo empezó todo esto? Y es buena pregunta. No. Claro, no lo del antivirus. Justamente. La tengo con el antivirus. ¿Será porque mi hija quiere que... Sí, está con el antivirus. No, Mariana quiere que lo... bueno, ahora está de moda la rata blanca, sí, claro. Sí, justamente, por eso te digo. Por eso la tengo si ahora está de moda tener la ratita blanca en el campo. ¿Cuándo empezó todo esto de las enfermedades nuevamente, no? Porque ya estaba erradicada la fiebre amarilla. Sí, la tuberculosis. Hace poco estaba erradicada la tuberculosis, pero sabíamos que había gente que tenía tuberculosis por la mala alimentación. Sí. Estaba erradicado el sarampión, pero... Ahora hay adultos que aparecen con sarampión. Algunos que otros, pero eran contados los casos de sarampión graves. Sí, es verdad. Se habían erradicado estas enfermedades que son hoy por hoy simples, porque se erradicaron con la vacuna. La polio, ¿no? Que es muy raro ver a alguien con polio hoy, pero existe. Sí. ¿No? Sí. Eso es un caso raro. ¿Cómo es que empezaron nuevamente? Y me acuerdo de que lo más grave, que la primera vez que yo escuché algo grave, pero grave más allá después de la historia, la fiebre amarilla, todo eso. La influenza, esto me pasa por ir
a Medio Oriente. ¿Cómo se llama? La influenza, ¿no? Que es la gripe, la influenza. La gripe fuerte, la que te tiene en la cama. Sí. Y me acordé de que en los años 90 se había armado todo una historia, ¿te acordás? Una historia grande. Una movida, sí. Una movida por el cólera. Sí, sí, es verdad. Y uno decía, wow, el cólera, no te daban la mano, no te sentabas en ningún baño. Yo no sabía lo que era el cólera. Sí, es cierto. Estamos hablando del año 90, yo tenía 40 años. Sí, es No, cierto. no. Todo el mundo salía corriendo para todos lados. No sabía lo que era el cólera, y el cólera era diarrea. ¿No? Sí, y yo porque no pensé era que el cólera era la ira, ¿viste? Que era o sea, un tipo de ira que te volvías loco. Bueno, te volvías pasa a la que gente. es un término más que uno Claro. desconoce claramente porque o sea, no. Fuera de joda, yo con 40 años Y sí, pensé sí. que era eso, ¿no? Que era un tipo que se entraba a morder gente. Ahí estamos con lo que decíamos antes, ¿no? La falta de información también. Claro, porque, a ver, la falta de información se deja de dar al desaparecer, Exacto, sí. ¿no? O sea, Sí. ¿para qué se va a seguir hablando? Existe esa enfermedad, está la vacuna, pero si no hay ningún caso, ¿de qué vale? Empezó Sí. el cólera. Uy, papito, el cólera. De fondo le gritaron. Sí, ahí. de fondo me gritaron, el cólera. Y con el cólera dije, cagamos, dije. Sí. No, con el cólera, valga la redundancia. Pasó el cólera. ¿Con qué entramos después? Creo que con la gripe A, ¿no? No, más para no. No. No, tuvimos otras cosas antes de la gripe. Y hasta hace poco hubieron casos de fiebre amarilla. Es más, entre el cólera también ahí volvió a estar el fantasma del HIV un tiempo largo. No, bueno, eso descartalo desde ya, bueno, no es que Y después nos que hayamos olvidado. esta cuestión Era cultural. el fantasma del HIV, que era la peste rosa, que esto, que lo otro, papá, hasta que empezaron a hacer los cócteles. Pero era todo el auge, Sí. ¿no? Dentro de lo que era las enfermedades ya, entre comillas, erradicadas. Exacto. Después vino, bueno, la peste aviar, la peste porcina, la peste del cocodrilo. ¿De qué vale? Epa. Epa. Se activó. Claro, la peste del cocodrilo, por ahí un poco más que tienen la peste del león. O sea, todo el mundo tiene peste. Exacto, Y era la gripe mutada, ¿no? Que uno decía, ay, pero a tu perro se le caen los mocos, el moquillo, bueno, te va a agarrar. No, pero en cualquier momento te agarraba otra cosa, no era el moquillo. Uno desde la ignorancia, ¿no? Sí, creo que sí, que tiene que ver con eso. Entonces, ¿cómo desde hace 20 años nos vienen sacudiendo? Que el cólera, que el HIV, que la fiebre amarilla, que esto, que lamentablemente no lo tomen, no lo quiero decir con gracia, pero no me sale de otra manera. Que el cólera decían que era porque alguien había agarrado un mono, ¿no? O sea, hasta de eso se decía. Sí, es verdad. Que habían tenido sexo con un mono, entonces después venían para acá. Sí, todas las barbaridades había y por haber. Así por haber. Que, ¿cómo se llama? Que el cólera era, no sé por qué, quien había comido banana, no por el lado tradicional, que el otro que... O sea, y para todo hay un pero. Sí, sí. Ahora, para este caso, que es grave porque lo hacen grave para vender. Cuanto más grave, más se muestre, más venta hay por miedo, no por información. Se morfaron sopa de murciélago. Digo, ¿a quién se le ocurre? Yo he visto comer cucaracha, he visto comer ¿cómo se llama? Escarabajos, escorpiones, araña, pero un murciélago. Decime, a ver, he visto comer perro, Bueno, pero... he visto comer gato, he visto, o sea, pollos, pollitos del huevo, lo que sea. Pero un murciélago. Pero yo creo que volvemos a esto del inicio. Una rata. Es una cuestión rata con cultural. alas, es un roedor, es una rata con alas. O sea, una rata. He tenido conocimientos de la Segunda Guerra Mundial, de la Segunda Guerra y la Primera Guerra, que cuando iban a cocinar, escuchaban los tipos poner un pedazo de carne y cuando abrían así había como 4 o 5 ratas cocinadas al lado de la carne y se la comían igual. Nunca escuché. En la Segunda Guerra, en la Primera Guerra, Pero bueno, ni el antivirus, ni el No, bueno. Mire, yo hace poquito, esto lo vamos a tomar de los pueblos originarios. Hace como una teoría conspirativa todo esto. No sé si es conspirativa, mire, porque si Estoy diciendo. uno... Parece en joda, pero estoy diciendo en serio. No, pero si uno analiza, no sé si alguna vez se tomó el tiempo de leer un poco acerca de ¿No la... querrán diezmar a la población de la superficie de la Tierra para que se alimente menos la gente? ¿Para que haya menos gente para alimentar? ¡Ah! Guarda,
que yo cuando conspiro en grande, si no, no te digo nada. Hay mucha gente que tiene la teoría que tiene que ver con la chica, detrás tiene una, sí. Y tenemos una enfermedad brutal y grave que lamentablemente a los retrógrados dicen que solamente le pasa a un sector de la población. Bueno, no, eso le sí. pasa a siempre cualquiera, igual las enfermedades se separan por cuestiones sociales y le nada, pasa nada a más lejos. a cualquiera, y no nos olvidemos que hasta la enfermedad más ay, no me sale otra palabra que boluda, que iba a decir, que la fiebre amarilla también se le separaba por casta, ¿no? O sea, la gente que sí, estaba en capital, todas las la pasaba enfermedades, dentro es más, de la cuando uno Rosita. analiza el surgimiento de las enfermedades en general, siempre se le echa la culpa al surgimiento o al inicio, más allá de que lo propague la gente de clase alta, se le echa la culpa a la gente de clase baja. Cuando empezó lo del Antrax, nadie te abrió una carta, que yo creo que ahí empezó Oca, empezaron los mails a resurgir porque nadie te tocaba un sobre. No. Por miedo al Antrax. Me acuerdo que no pasaban más la lengua para pegar. No pasaban más la lengua por el sobrecito, los pegaban con plasticola, con borigoma, antes se pasaba la lengua. Era lo lindo de escribir una carta, era pasar la lengua en el sobre y pintarle el buzón. Bueno, pero... no sé. Pero es verdad, a mí me gustaba más pasar la lengua que escribir. Y... no sé, Amara. ¿Cómo se llama? Y en eso tengo las teorías completas. Empezamos. El cólera, que toda la gente se moría. La gente se iba al baño y se moría. El antrax, la gente no te tocaba un sobre. La fiebre amarilla, la fiebre tifoidea, ¿cómo se llama este? Que recién lo dije. Ahí. El antivirus. Aparecieron ratas por todo el mundo. Bueno, póngase a pensar algo. Pero hay una constante. Ahora vamos a salir de la gripe, sí, obvio, y va a venir la gripe de Leo porque Leo estornudó al lado de una medalla de plata y va a ser una cosa así. Bueno, pero piensen lo siguiente, hay dos cosas para pensar. Una es la cuestión del origen de esas enfermedades, porque de todas las enfermedades que nombró, a lo sumo tenemos dos que son de cuestiones sexuales. El resto tiene que ver con la alimentación. ¿Se puso a ver eso? No, ¿cuál es la de...? Y por ejemplo el HIV... El HIV no necesariamente es una enfermedad sexual. Se creía que era una enfermedad sexual. Bueno, pero en el origen está planteado que tiene que ver con... Sí. Bueno, el resto prácticamente todas tienen que ver con una cuestión que por lo menos el eje de la alimentación pasa por algún lado en algún momento. Uno dice, enfermedades normales, digo normales entre comillas, no digo que la otra no, pero que son históricamente conocidas, por las cuales hay calendarios nacionales, mundiales, internacionales de vacunación. Uno dice, bueno, a ver, ¿por qué sucede que aparecen en el principio estas cuestiones de la enfermedad como el coronavirus? Y uno empieza a decir, porque vos decís que se comió una rata, y empezás a plantearte este tema de la alimentación. Es un eje, creo yo, transversal de muchas de las enfermedades que se están dando. Bueno, vayamos con los pueblos originarios entonces. Bueno, ahí es donde yo te quería llevar. Bueno, vayamos, si no tienen para comer, vayamos para allá, nos hablamos ¿cómo se llama esta cosa? Vos viste que coronavirus. Históricamente los pueblos originarios tienen... se están muriendo de hambre, pobre. Bueno, pero los pueblos originarios en todo el mundo entero tienen infinidad de escritos donde ellos plantean la cuestión de la alimentación como modo también no solo de vivir de manera sustentable, sino también de vivir de manera más sana. Y sin embargo, ¿cuándo se ha tenido, en qué lugares? Habría que buscar la estadística hoy, actualizada, pero en los años anteriores, muy pocos países le dan importancia, relevancia a la cuestión que plantean los pueblos originarios de una alimentación más saludable. Bueno, a mí me parece perfecto y agradezco, no sé quién es, empiezo por el presidente, don Alberto, después seguimos con la tía Cristina, seguimos con los que siguen para abajo, de que se acordaron una vez que se difunde la información sobre el coronavirus en 33 lenguas indígenas, pero el tipo no se va a comer un libro, o sea, los tipos deciden comer. No, igual la iniciativa además llega a nuestro país, pero la iniciativa es de otro país. Claro, pero te deciden comer. Llega a nuestro país por una cuestión... Coronavirus. Agradezco, porque menos mal que me pusiste en un papel, porque ni televisor tengo. Y seguramente se lo dieron en inglés, porque son así. Bueno, eso sí, es una cuestión bastante complicada. Y ya lo sabemos sí, los juicios que tienen, los lugares... ¿no? Y seguramente ellos están con las 33 lenguas originarias, se lo dieron en israelí, y encima en un videocassette que no tienen televisión, y encima, ¿no? Porque sí, convengamos que se lo habrán dado así. Sí, habría que ver
claro, cómo está organizado, porque no sabemos el trasfondo. Pero también precisan otra cosa esta gente. No, sí. Con un folleto no arreglas nada. No, sobre todo en países que como el nuestro, por ejemplo. Que no arreglas nada con un folleto, justamente te estoy diciendo, no arreglas nada con un folleto. Pero bueno, a mí hace poquito un señor amigo que tenemos en común que hoy está trabajando para podemos anunciar. A mí al contrario, siempre me dijeron, yo creía en la neutralidad. No, fuera de broma, Yo en una charla de cine... ¿Existe la neutralidad política? No, me dijeron que no. Me dijeron, digo, bueno, yo quiero hacer una película y yo quiero ser neutral, quiero pasar lo mismo que pasa de un lado que del otro. Dice, bueno, eso no es neutralidad. Siempre, aunque no quieras, siempre vas a estar de un lado. Yo pienso que sí, que entonces, uno postura por lo menos toma. Claro. Más allá de que no sea una postura... Claro, vos querés ser neutral, vos querés que nadie se sienta ofendido. Alguien se va a sentir ofendido, entonces en ese punto donde alguien está pasando para el otro lado. Sí, uno siempre toma postura por un lado o por el otro, o incluso cuando dice no, me mantengo neutral, de todas maneras siempre hay algo que tira más y que uno si lo analiza muy finito, dice, bueno, no, estoy más tendida a esto que inclinada al otro. De todas formas, a mí me parece que en las cuestiones políticas es un hilo filito en lo que podemos decir o plantear respecto a estas cuestiones como la necesidad de los pueblos originarios que planteamos todos los días o todos los lunes, necesidades básicas como salud, como, bueno, ni hablemos de educación o como prevención, como es en este caso. Para mí el hecho de que 33 lenguas originarias puedan trasladar esta enfermedad que hoy moviliza al mundo desde sus lenguas y generar cierta conciencia, sobre todo en un pueblo que no accede demasiado a poder estar habilitado a tener conocimiento de cosas sanitarias o cuestiones de salud. Pero bueno, es una iniciativa, por lo menos es una iniciativa, así sea por medios locales, radiales, que tienen que ver con ellos, que son sus medios de comunicación por los que se hacen escuchar. Y hablando de, ya que estamos con el tema de los presidentes, de las políticas, etcétera. Perdón, acá tenemos al director de Bernal TV. Le podemos nos va a dar un regalo que tiene todo de National Geographic. Muy bien. ¿Qué tenía? Lo aplaudimos. El Camino de los Incas. Que me regale nomás, entonces. En inglés. En inglés. En inglés, bueno, necesito un traductor. ¿Viste? Así somos, ¿te das cuenta? Bueno, no importa. Hoy yo me consigo el traductor. Mire, que me escriba todo el libro en castellano. Lo que pasa es que National Geographic viene en inglés, no viene. Sí, tiene razón. Cuando tiene razón. Habla de fondo y le contesto y la gente me dice que le contesto, ¿no? Sí, no, dejalo, total. No, decirle que eso lo compraba para mi hija que estudiaba inglés. Miren, Eso dice que lo compraba para la hija que estudia inglés. muy bien, y estudiaba National Geographic en inglés. Correcto, es ¿Qué la forma tal? de poder leer, digamos, en inglés e interpretar los verbos, todo eso. Pero qué tal, Mire usted. ¿Te traduzco? Se lo voy a regalar a tu hija, aunque sabe inglés. Sí, ahí tiene una lectora. ¿Viste? Sí, Una posible lectora. de inglés. Bueno, volviendo a su planteo... Sí, volvamos a la causa. El general tiene que leer. Volvamos a la causa que nos atañe. Usted hablaba de que los políticos, ¿qué van a hacer los políticos? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Bueno, las No son declaraciones... los políticos, No, por eso, pero ya No me sé, trajo... porque yo- Usted me trajo el tema, ahora va a Sí, empezar. no, yo me estoy convirtiendo en lo que critico. Yo lamentablemente me convierto, y esto es lo que yo no quiero nunca, quise hacer. Yo me convierto en lo que critico. Bueno, Yo siempre le digo... ¿por qué tengo que hacer yo cuando el Estado a mí me tiene que garantizar lo que yo estoy haciendo? Y sin embargo yo lo termino haciendo. Bueno, ayer usted escuchó las declaraciones de la apertura de sesiones del señor presidente Alberto... El tío Alberto lo he escuchado. ¿Lo escuchó? ¿Lo escuché? ¿Todo completito? No completo, pero Bueno, el siempre- presidente ayer en sus declaraciones aseguró que se fortalecerán los derechos de los pueblos originarios y los migrantes. En principio, dice el presidente, dijo y afirmó, porque lo dio como una afirmación ya literal, que van a empezar a trabajar a partir de hoy en fortalecer el rol de sujetos de derecho de los pueblos originarios y de las comunidades emigrantes, al dar inicio a las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, como sucedió en el día de ayer. Y hoy se dieron inicios a las provinciales, ¿no? Bueno, lo que planteó él es un trabajo para fortalecer el rol de sujetos de derecho de los pueblos originarios y de las comunidades migrantes, tal como lo establece nuestra historia y nuestra legislación. Hasta acá, yo diría que el fortalecer el rol de los sujetos de derecho, primero que sujetos de derecho somos todos, más allá de la etnia en la que participemos o
derechos para mí, sin lugar a dudas, ni siquiera una crítica constructiva. Son sujetos de A usted derecho me encanta porque sigue construyendo. los pueblos originarios, todos somos sujetos de derechos. Lo que a mí me parece es que me parece bien que lo haya tomado como parte de su discurso, como también sucedió, y no es que esté abriendo el paraguas, pero como también sucedió con el anterior presidente, donde también se tomaron los pueblos originarios como sujetos de derechos y entre comillas se iban a fortalecer un montón de cuestiones, y hoy le cuento, ya se lo digo, hace apenas una hora, dos, termina de fallecer otra bebé con un embarazo en la panza de su mamá, con un embarazo de 8 meses, de una mamá wichí. Por eso que te estoy diciendo, veo bien y veo con buenos ojos, y voy a ser puntual porque no me sale otra cosa, porque al no haber estudiado en esta semana, tengo que agarrarme de lo los que apuntes de la semana que viene se los paso el sábado, claro, ya. Tengo que agarrarme de lo que investigaste vos. Veo bien, no fuera no, veo bien y veo, pero a ver, con una alegría enorme porque es la primera vez en 7 años que nosotros estamos escuchando, viendo y leyendo de que les bajan algo a los pobres aborígenes por un tema de enfermedades y demás, y más en 33 dialectos. Lo aplaudo, te aplaudo, te quiero y te beso. No sé, es más, te llevo a mi casa y te oño. Pero les hace falta otra cosa a esta gente. Bueno, acá con las palabras del presidente, sujeto de derecho, ¿qué significa sujeto de derecho? Un abuelo es un sujeto de derecho. Yo le digo una cosa. Un anciano es un sujeto de derecho. Bueno, tu hija es un sujeto de derecho. Hoy, en la población en general, ¿cree que todos los ciudadanos saben qué es ser sujeto de derecho? No. ¿Y no le parece entonces que la palabra es muy linda, pero tendríamos que empezar por hacer saber qué es ser sujeto de derecho y cuáles son esos derechos? El sujeto de derecho tendría que ser diferenciado del resto de los sujetos. Bueno, ahí hizo como una gramática. Claro, el sujeto de derecho tendría que ser diferenciado del sujeto de derecho, porque el sujeto de derecho somos todos desde el punto de vista constitucional. Exactamente, eso sin lugar a dudas. Si vos tenés un problemita físico, por no decir, como se llama, discapacidad neurológica, vos tenés un problema y una ley te asiste, sos un sujeto de derecho, distinto a mí. ¿No? Entonces yo creo que habría que diferenciar, porque sujetos de derecho somos todos, y si todos somos tratados todos iguales, ya es para... ¿viste? Bueno, le amplío que también aseguró que junto a las organizaciones y las comunidades en general se desarrollarán estrategias que permitan con la mirada estigmatizante, terminar con esta mirada estigmatizante, la acción persecutoria y los discursos de odio que se tienen hacia los pueblos originarios. Y en base a esto, a mí me gustaría, me parece no importante, que pudieran ampliar los políticos de dónde proviene también ese discurso de odio, porque el discurso de odio es justamente de los dirigentes, no es de la gente común, de la sociedad que convive con los pueblos originarios. Es de los dirigentes políticos. Emilio dijo, me gustaría que repetirlas bien y estar en el programa del otro sábado. Emilio dice, a mí no me puede gustar lo que decís, pero no por eso te voy a odiar, una cosa así dijo, ¿no? Como que no te puedo, no puedo tener repulsión porque vos pensás en blanco y yo en negro. Vos pensás en blanco, yo pienso en negro. Es tu pensamiento y yo tengo el mío. Bueno, pero eso hace tiempo que igual en nuestra sociedad se ha perdido, por eso es que estamos con la famosa grieta todavía nadando en el medio. Algunos nos estamos hundiendo en la grieta porque no estamos ni para un lado ni para el otro, y otros, es que es así, porque hoy, hablando de neutralidad, algunos están de la vereda enfrente, otros de la vereda contraria, pero hay mucha gente que se ha puesto en el medio de la grieta y que sin quererla, en este caso, por ejemplo, son los pueblos originarios los que están en medio de la grieta, porque a ellos no les interesa si son macristas, si son kirchneristas, si son de izquierda, de derecha, comunistas, quienes escuchan y asistan los pedidos que tienen año tras año. Me parece que no creo que ninguno de ellos tome partido político, porque además todos conocemos, y hemos hablado muchas veces acá, cómo es la conformación dentro de sus comunidades y cómo ellos consideran que son las intervenciones a nivel país, a nivel nación, y qué es nación y qué es país para ellos. Entonces, estaríamos hablando de una ilógica total cuando uno pensaría que podrían, más allá de que votan, que ya todos conocemos, a veces, perdón que lo ponga en duda, pero tampoco sabemos ni cómo votan, porque la boleta, yo hasta el día de hoy, creo que usted tampoco, hemos encontrado una boleta que esté en su lengua. No. Entonces, No. ¿a quién votan?
Y tampoco vi ninguna carita que se asemeje a... O que tenga una propuesta dirigida a ellos, ¿no? Jamás. Y en esto, ahí le voy a dar los datos duros, porque si uno dice que son parte, que son sujeto de derecho, el presidente dijo que en Argentina existen 38 pueblos originarios reconocidos por el Estado Nacional y que se siguen hablando en nuestro país en más de 14 lenguas e idiomas indígenas, según estudios realizados por el Centro Universitario de Idiomas, el CUI, con registro de las Naciones Unidas. Si este dato es tal cual como lo planteó en su discurso el presidente, y me alegro si tiene estos datos y los sabe y tomó conocimiento, ahí estaríamos en problema con esto que estamos diciendo. Le damos a los pueblos originarios una boleta para votar, no tenemos en cuenta esas 14 lenguas maternas. Le damos a estas personas una tarjetita alimentar, para que cubran sus gastos, pero resulta ser que estamos también violentando esos sujetos de derecho con las elecciones que tienen ellos de vida como comunidad, porque uno, para poder ayudar a esas comunidades, también tiene que preservar su forma de vida. Yo, si le doy una tarjetita y no sabe cómo se utiliza esa tarjetita, ¿qué le estoy dando? Nada. En lugar de decir, bueno, vos tenés estos recursos, no te los vamos a quitar más. Esta expropiadora, esta petrolera, no se va a meter más en tu terreno. Van a tener los pozos de agua que necesitan. Van a poder cultivar como cultivan. Van a poder hacer uso de su territorio con libertad, que es lo que pretenden o que es el modo de vida de estas etnias. Entonces ahí sí estamos hablando de sujeto de derecho. Pero si yo trato, es como vio la época colonizadora, que venían todos los religiosos y decían, bueno, vamos a tratar de que todos ellos prediquen la religión católica. Bueno, esto es lo mismo. Esto es lo mismo que me pasa a mí en la oficina. Yo tengo un rol que es dueño de datos, ¿no? Y para hacer algo tengo que pedir permiso. Mínimo, ¿no? Tal cual, así. Para hacer algo, o sea, para modificar una palabrita de un dato, claro, tengo que pedir permiso. Y bueno. Así que nada, por eso. Acá hay cosas muy finitas que... Bueno, otra vez dicen, por otra parte, dicen que hay un censo poblacional 2020 que por primera vez se preguntará sobre... Porque se acuerda que este año es el famoso censo. Vamos a ver qué sucede con el censo de población, yo voy a tratar por todos los medios participar de ese censo. Mira, 2020, ¿vas a participar del...? Voy a tratar de meterme en algún lado, así sea por la universidad. Pero yo me voy a sacar mis dudas al respecto. Bueno, este censo que se va a hacer este año, de 2020, por primera vez se preguntará, dice acá nuestro querido presidente electo, sobre el autorreconocimiento de pueblos indígenas de ascendencia o pertenencia. Acá sí es un dato importante para tener en cuenta, porque una cosa es mi linaje, o sea, yo saber que soy parte de una comunidad, y otra cosa es mi autopercepción, que tengo madre y padre, pero yo nací en Argentina y no me considero parte de esa comunidad, que es lo que pasa con Argentina y pasa también con Uruguay, donde hay cierta negación también de mucha población que dice, creo que es un 53% de la población que no sabe que pertenece a un linaje de pueblos originarios. Entonces ahí me parece que si hacen con cuidado y con puntitos precisos este censo, teniendo en cuenta esas características, vamos a conocer que tenemos más cantidad de población de la que pensamos. Así que lo hagan serio, mínimo. Claro, esperemos, no sé, bueno. Y por otro lado también la pertenencia a los pueblos originarios y la población afrodescendiente en todos los hogares, porque otra característica que tenemos también a pensar y a tener en cuenta es que hay mucha población afrodescendiente. No solamente uno tiene que hablar de la población originaria de nuestro país, sino aquellos migrantes que por un motivo u otro también han venido de poblaciones cercanas, o incluso lo que decíamos recién, ¿no? La comunidad boliviana tiene también su población indígena. Y sin embargo, yo quisiera saber si están contabilizados como población originaria dentro de nuestros censos poblacionales. Que ahí hay una palabrita que no... Porque la lengua que habla... Espera, vos decís la población boliviana... La lengua acá, que va... Boliviana, china, cual fuere. Exacto. Vos decís que esté... Si está catalogada como originaria acá, no. Y bueno, pero no es originaria de acá. No, originaria no, pero es de lengua indígena. Ah, te referías y a la... cuando uno pregunta el origen de la lengua, y a esto que le hago, ¿por qué lo planteo también? Dentro de la comunidad, incluso Espeleta es un reflejo de esto, dentro de la comunidad boliviana, la escuela, que tiene la comunidad boliviana, muchas veces como las clases se dictan por docentes argentinos, o sea, formados dentro de un profesorado argentino, no es
que vienen docentes con la lengua originaria de la comunidad boliviana y dictan la clase. Y muchas veces esto se omite, se pierde en el dato. Y es importante tenerlo en cuenta, porque esos niños también tienen derecho a seguir con su lengua materna dentro de las escuelas. Que uno dice, bueno, sería un caos. No sería ningún caos, porque hoy, para mí, yo diría que ya es una población dentro de otra población. Entonces, habría que considerar también el sujeto de derecho. Bueno, este niño tiene tal lengua, bueno, sigamos por el camino de la lengua de origen, ¿no? La lengua materna. Es hilar muy finito, ¿no? Pero bueno, yo creo que dentro de los censos estas estadísticas deberían considerarse como para que sea un poco más preciso el dato que manejamos. Bueno, Día Mundial, vamos a cambiar de tema porque si no se me va a dormir en la mesa. No, estoy escribiendo, estoy tomando apuntes porque antes de empezar con el Día Mundial del Mundo. No, el Día Mundial El Día Mundial del Mundo, del agua. Ah, ahora sí. Pues, el agua es un 90%. Un bien necesario es el agua, Dios. Vamos a saludar a los oyentes: Fernando Porra, Patricia León, Horacio Almirón, Roberto Fabián Holguín, Noemí Pro, Tito Bruno, Luis Piñeiro, Merines González, Alejandro Pelícano, Pepe Valdés, Pamela Nillón, Bernardino Monzón y Nora Mónica Ruiz. Bueno, que no nos abandonen y no se aburran, decimos. No. Vamos a transmitirle, no se aburran. Que no se aburran, pero le pongo que no se aburran. Póngale, si por favor no se aburran, que acá estamos... No le podemos poner eso, no se aburra. ¿No se aburra? Y bueno, no se aburra. No, porque esto sería un poquito ofensivo. Sigan, no, tampoco. No, tampoco, sigan, no, que no nos vamos a defraudar esa frase, por favor le pido que no. Porque ahí sí que se va a bajar unos cuantos, se van a bajar. Ahí se nos van todos. Y es así. Bueno, el Día Mundial del Agua marcharán a la Plaza de Mayo contra el avance del extractivismo. ¿Quiénes serían para usted los que van a marchar a la Plaza de Mayo, no? A ver, déjame pensar así leo. Y mire usted, ¿quiénes son los necesitados de agua en este planeta? Y las comunidades. Bueno, con fuertes críticas a la gestión de Frente de Todos, comunidades originarias, asambleas socioambientales y la adhesión de organizaciones políticas y sociales llevarán a cabo una marcha plurinacional por el agua para los pueblos originarios. Como cada año, el 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, adoptado por la ONU el 22 de diciembre de 1992, a propuesta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que tuvo lugar en Río de Janeiro en junio de ese año. Ese año sería 1992. En Buenos Aires, la marcha plurinacional por el agua para los pueblos se dirigirá a partir de las 16 horas desde el Congreso a la Plaza de Mayo, donde se leerá un documento. Allí se dice que Nora Cortiñas, que cumplirá 90 días, iba a decir. 90 años. Ese día confirmó su asistencia y difundió una convocatoria por parte para todos, como parte de ella va a ser parte de este evento. Y bueno, entre una de las preguntas que yo tomé de parte de lo que no estaba leyendo en su momento para compartir hoy, es que dice, ¿es oro líquido o el agua vale más que el oro? ¿Qué Y piensan? ya estaba en la película de Mad Max de Mel Gibson. Cuando Sí. se pelean por el agua. Pero hoy en día es casi un oro líquido, oro en polvo, diría yo, era otra cosa que hay oro líquido. Pero no sé si usted ha investigado como investigué yo. A ver, quiero saber qué investigó Que usted. en Kenia lograron hacer un filtro Sí. de agua de mar para hacerla potable. Lo leí, me pareció genial. Además, Me ¿sabe ganó. qué me pareció más genial Me todavía? Vio que Kenia Hola, siempre está Kenia. entre los países que menos recursos tiene para todo Sí. este tipo. Bueno, y un país como este, que en general, un lugar, ¿no? Como este, que en general hasta para educación tiene pocos recursos, sobre todo hablando de tecnología, la reman, Que pueden lograr este tipo de pueden cosas. lograr este tipo de cosas. Y otros países subdesarrollados no invierten ni 5 centavos ni 5 minutos en poder planificar estrategias que hagan que justamente el agua del océano pase de ser salada y totalmente que no es bebible para nada, a ser algún bien común que puedan utilizar. Y otros países juegan a los maderos de San Juan, que cuando piden agua no le dan y encima los bañan, los sacan a manguerazos. Me cambió toda la canción. No, hay que decirlo. Sí, es verdad, eso es verdad. Cuando tiene razón, tiene Los razón. maderos de San Juan piden pan, no le dan. A nuestros maderos de San Juan piden agua, no le dan y encima los sacan a manguerazos. Bueno, ¿Viste? Pero bueno, le ¿quieren cuento. agua? Tomá. Dice. Bueno, le cuento por qué... hay modos y modos de darlo. Sí, bueno, pero casi es algo normal, natural de nuestro planeta. Eso. En el año 2019 la ONU definió el agua como un oro líquido. Lo planteó así como oro líquido para todos porque justamente es un bien
que no se puede, todos sabemos que es un recurso natural, que en muchos lugares, con el mal uso que le hacemos, sí se puede agotar. No es que toda la vida va a salir de las raíces, no es un árbol donde brota. Bueno, la comparación con un metal precioso destinado a la especulación y al lujo resulta grosera. Ya me estaba por hablar. En nuestro país, agua. Pero se hizo célebre esta frase que señala precisamente que el agua vale más que el oro. Y en este caso, en los pueblos originarios, donde todos los días decimos que están esperando que Tinelli le haga 20 pozos, vale más que el oro, parece. Es más, parece que en dólares está cotizada el agua para los 20 pozos. Precisamente es porque no tiene precio que lo denominan así. Es vital y fundamental para la biodiversidad, nuestra propia subsistencia, y el acceso debe ser garantizado para todos. Esto es uno de los derechos del sujeto de derecho, ¿no? Este año no será uno más, sino que la nueva marcha culminará en Plaza de Mayo para denunciar frente a la Casa Rosada la complicidad del gobierno con el saqueo que permite extractivismo planificado como política de Estado. Acá vamos a hacer un parate para que nadie se ofenda, y sobre todo aquel que dice, bueno, estamos hablando de este gobierno y venía el gobierno anterior. No es, hay que aclararlo siempre, que los pueblos originarios no les importa quién es el que esté gobernando, porque, volvemos a decir, hay una idea de nación propia dentro, sobre todo en los pueblos mapuches, por ejemplo, ¿no? Que son la clara definición de que se desprenden de cualquier tipo de política. Entonces, la complicidad de los gobiernos con el tema del extractivismo planificado como política de Estado es, creo, más vieja que la historia. Es por eso también que tenemos conocidos genocidios de los pueblos originarios a raíz de esto. No es que sacan de la galera y dicen, bueno, durante 4 años ningún pueblo originario salió a patear la calle y hoy vuelven a salir a la calle. Es más, para defensa de los pueblos originarios, patearon la calle durante la anterior, no esta, sino la anterior elección presidencial, y levantaron su pateo de calle porque les prometieron cosas que después no se les cumplió. Entonces ahora vuelven a la guerra, de alguna manera. Sin dudas, bueno, representa una continuidad con la anterior administración, plantean ellos, es decir, que no dejan por separado que lo que les pasa ahora también es consecuencia del gobierno anterior. Y desde su asunción, el gobierno de Frente para Todos ha venido haciendo gestos, otorgando beneficios y facilitando el avance de los sectores clave de modelo extractivista, como por ejemplo la mega minería y el agromodelo y los hidrocarburos. Todos a su manera afectan el agua y un bien natural escaso en ciertas regiones de nuestro país, algunas de las cuales han declarado emergencia hídrica, como por ejemplo San Juan, Mendoza, bueno, ni hablemos del NOA y de Río Negro. En el NOA es casi un hecho conocido, creo, últimamente, por todas estas cosas que le están pasando al pueblo huichí, ¿no? Sí. Bueno, más que esto no le voy a decir de esta marcha, porque así no fastidiamos a nadie, pero sería bueno que la población en general tome conciencia que esta marcha no solo involucra a los pueblos originarios. El día que el agua se agote, se le va a agotar para todos. ¿Le parece? Sí, sabe que sí. No va a quedar bien ¿Le acuático. parece que se va a agotar para todos? Y si no, empecemos a pensar también nosotros en un modelo de cómo hacer que el agua salada se convierta en dulce. Si no, lamento decirles que no van a ser solo los pueblos que mencioné o las provincias que mencioné las afectadas por la falta de agua. Porque yo pensé que se la había salteado. Y ¿Qué no me se la salteó. Hoy no la puedo enganchar en ninguna. No, pero yo hago bien la tarea. No, sí, yo pensé que se la había salteado. Si no, mis alumnos que aprenden. Venía juntando bronca, ahora se me pasa. Ahora se me pasa, en serio, venía juntando bronca, ahora se me va a pasar en serio. Sigan. Cuente que Bombaré le recibió el doctorado honorífico en Ushuaia. Muy bien, cuéntelo si usted tiene la tarea hecha también, ¿o no? Yo tengo una tarea, gracias, estos son compañeritas, ¿no? Así de paso se me va el... No, mirá, quiero hacer un alto antes. Te iba a hacer una broma y me acordé de este triste y lamentable caso del chico este del jugador olímpico. Ay, por favor. De jabalina. Total. Que yo vi hace muy poco en un canal de cable ¿cómo se llama? El reportaje que le hicieron, le fueron haciendo el documental de él. Sí. Y la verdad que es muy lindo, ¿no? Muy emotivo, no puedes dejar de no verlo. Y de repente, bueno, que tenga este final, ¿no? Con todo lo que él había hecho por la familia y demás. Sí. Pero aparte bueno, una persona solidaria que no se conocía que era así, ¿no? Que lo exactamente, hacía para lo privado. El día, no sé si la gente también lo sabe, pero no lo decía en el documental.
no tenía cómo costearse el gasto para ir, bueno, ayudó, rifas, venta, no sé si vendió la bicicleta, bueno, un montón de cosas para poder ir no me acuerdo si fue a Japón, no me acuerdo. Sí, no el quiero, que se hizo conocido justamente cuando... los Juegos Olímpicos de Japón. No va pobrecito, llega a Japón y levanta fiebre, levanta casi 40 de fiebre y no podía competir. Él pidió por favor, pidió, dijeron bueno, pero si te llega a pasar algo... Es una responsabilidad. Y ganó. Sí, gracias a eso. Sí. Ganó la medalla de oro, ¿no? Sí, y se hizo conocido para... Se hizo conocido gracias a eso. Entonces, bueno, desde acá también un saludo a la familia. La verdad que fue una pérdida. Yo no lo conocía, no se conocen tantos estas historias como se conocen los jugadores de fútbol, ¿no? Y además tenemos esta desgracia de que los Juegos Olímpicos, las actividades olímpicas no son conocidas. No son reconocidas tampoco. Mediante ese documental, bueno, conocí parte de la historia de él que me gustó. Y bueno, pobre, tuvo el accidente que aparentemente él no conocía. Habían puesto hace un par de semanas el lomo de burro, un lomo de burro que se excedía de los metros más allá de que el muchacho venía a alta velocidad y sin casco. Sí, eso es otra cosa que suma, pero no quita una cosa a la otra. No quita una cosa con otra. Las lomas de burro tienen que ser de 7 centímetros y medio, y esta loma de burro, como todas las que deberían haber estado ahí, tenía 14 centímetros. La loma de burro esta, perdón mi pregunta ignorante, ¿no? Pero yo lo he vivido en carne propia en mi barrio, ¿no? Muchas veces son hechas por la misma gente sin la supervisión del municipio. Municipalmente las lomas de burro tienen que tener 7 centímetros y medio. Habría que ver quién es el responsable de esa loma. Y las tiene que hacer la propia municipalidad. Sí, sí. Es por eso que muchas veces ves que hacen como unos tubos, como unos redonditos, así de cemento, están un par de días, que te rompen todo el tren delantero, están un par de días y después lo sacan, porque la misma municipalidad lo saca porque no está permitido en ese lugar la loma de burro. Sí. Pero bueno, un saludo de acá a la familia del muchacho y bueno, es una pérdida que no se va, es una pérdida que la Argentina no va a poder recuperar, ¿no? Porque el tema de jabalina, lanzamiento de bala y todo eso son disciplinas poco conocidas, ¿no? Pero sabe que usted rescate... a pocos minutos de acá está el centro de entrenamiento y estaría bueno. Sí, y bueno, ahí vos rescatás la parte deportiva, yo voy a rescatar la parte humana, porque muy poca gente sabía. Veo que está de moda que cuando yo me quiero hacer conocer, salgo con la bolsita y las cajas y digo voy a estar en tal lado para que me saquen la foto. Sí. Y sin embargo este chico era súper solidario dentro de sus recursos y nadie sabía que era tan solidario. Ayudaba a comedores, apadrinaba algunos lugares también de deporte. La verdad que eso es re valioso en una persona que lo hace con el total desinterés de hacerlo público. Igual que este chico, bueno, todavía sigue la noticia, ¿no? Este chico, Fabián, mira, me sale Fernando. Así que bueno. Hoy cumplí años, me parece. Hoy es un leí la carta de la novia. De la mamá, de la novia, la carta de la novia. Bueno. Pero bueno, vamos a seguir con el tema, ya que estábamos hablando de eso, que te iba a hacer esta broma respecto de... No, la verdad que... De cosas de... La gente valiosa... Me la paré a tiempo. Pero bueno, hay que darle el lado positivo. Para las creencias de los pueblos originarios, la gente valiosa deja el plano terrenal, pero vuelve a encarnar seguramente en algo mejor. Usted es budista. Obvio, sí, viva Buda. Bueno, y entonces cuéntenos a todos los espectadores y oyentes. Audientes, como diría mi amigo Pepe. Audientes. Evo Morales recibió un doctorado honorífico en Ushuaia y dijo que Bolivia recuperará la democracia. Esto pasó el día 27, cuando fue 27 el 27 hace jueves pasado, ¿no? Jueves o viernes, sí. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, recibió este jueves, muy bien su calendario, profe, en Ushuaia, el título de doctor honoris causa otorgado por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Durante el acto en el que se fue ovacionado por dirigentes políticos y miembros de la comunidad boliviana y de pueblos originarios de la provincia, y en el que aseguró que su país recuperará la democracia en los comicios del próximo 3 de mayo. Sí. En el acto se leyó la resolución 263 del Consejo Superior de la Universidad Fueguina, donde se fundamentan los motivos por los que se decidió otorgar al presidente depuesto la distinción de máxima jerarquía
que otorga la universidad a personalidades que han sobresalido por su actuación en el ámbito político, social y cultural. Según este documento, Morales proyectó desde su gestión la integración latinoamericana con una labor permanente en la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, y propuso una reforma constitucional con el nuevo paradigma de inclusión plurinacional, donde los pueblos originarios tienen rango, jerarquía y representación de las comunidades. Muy bien. ¿Y qué opina respecto a usted? No, opino que deberían darle bolilla a otras cosas. A ver. No, porque yo sigo intento tomar temperatura de vuelta. Me sacaste un poco del eje y ahora sigo... Mira, yo le doy una ayudita. Hay una frase que acá está entre comillas. No, me parece bien. Es una persona que en su momento, obviamente, de la mano del tío Néstor y de la tía Cristina y de un montón, se dio el panorama político latinoamericano para que se diera. Hicieron un muy buen trabajo para la unión de los hermanos latinoamericanos, ¿no? El Mercosur y todos los piripipí. Pero también, así como le damos a una personalidad extranjera un título, no estoy en contra de los extranjeros y que se entienda bien, un título honoris causa, hay argentinos que están luchando permanentemente por la cultura, por la integración, por un montón de cuestiones que también hacen a la sobre todo al hablando ámbito de temas nuestro país. inclusivos, ¿no? Lo que me da bronca es que mientras, por un lado, estamos dando, y acá te cagué la nota, por un lado le estamos dando el honoris causa a Evo Morales, y lo aplaudo, yo también lo digo de vuelta, lo aplaudo porque el tipo se la jugó. Por el otro lado, las donaciones que estaban dando después de las grandes... Se las chorearon. Las grandes, como se llaman, noticias, porque parecerían no ser grandes noticias que los chicos se mueran. No, parece No, un chico de Capital, un chico de un Wichi se muera, no es novedad, no es noticia. Para estos medios de comunicación masivos, no. Claro. Entonces, bueno, mientras estamos por un lado ofreciendo al resto del mundo la mano y extendiéndonos en el abrazo, estamos dejando que por el otro lado, ¿no? Sí, es verdad. Los vuelvan a joder, los vuelvan a cagar de hambre, porque se estaban robando, los Wichis denuncian que se roban las donaciones enviadas a las comunidades. No es la primera vez que pasa, ha ocurrido en Santa Fe, yo por eso no creo en Cáritas, discúlpenme, que lo diga así tan abiertamente acá, soy comunicador y muchas veces como comunicadores tenemos mayor responsabilidad que el que da la noticia, porque la noticia ya está, ¿no? Y muchas veces la gente se cuelga de lo que nosotros decimos. Sí, a mí me Porque pasa. estamos comunicando. Porque cuando ocurrió lo que ocurrió en las primeras inundaciones de la provincia de Santa Fe, donde tenían el agua a 4 metros, las casas tapadas, y no habían hecho los diques, que decían que los diques estaban hechos, no habían hecho una mierda, tenían el agua más arriba del cuello, ¿no? Se robaban los colchones. Sí, es verdad eso. Y era la misma entidad, la dije recién, no lo voy a volver a repetir, por una cuestión de... Era la misma entidad que los repartía. Entonces, no me vengan a mí con que Carlito Sánchez le fue a dar 20 bolsitas a los Wichí para la foto, cuando me quedo con 50. Sí, no, eso sin lugar a duda, uno no va... Y esto no es política, esto no es el famoso, la famosa enseñanza que te dicen, mijo, usted tiene 2 puñados de maíz en la mano, uno tíreselo a las gallinas. No, acá estamos hablando de otra. No, acá ¿No? aparte de poblaciones con mucha necesidad. Exactamente, vos lo dijiste y mejor que yo, porque yo iba a decir cualquier otra cosa. Acá se están muriendo pibes. Sí. Acabas de decir hace 5 o 7 minutos me acabas de decir de que se murió una chica a punto de nacer. Exacto. Una nena en la panza. Una pequeña de la mamá. bebé en la panza de su mamá. ¿No? Acá se han muerto 3, 4 pibes de hambre. Sí.
estamos viendo, hoy vi una noticia y digo, qué grande, ¿no? Qué suerte que tienen algunos de estar en el lugar indicado en el momento justo. Hoy vi una foto y, como suele suceder, de acá no vemos nada, sino que vemos del África, ¿viste? Sí, siempre vemos el exterior. Siempre vemos al típico negrito que se está por comer el pajarito Sí, y sí. O bueno, cuando se pone de moda y ver vemos al algo así. rubio que le alcanza una galletita salada, pero le dan una galletita. Entonces, hoy vi la imagen del nenito que lo pasamos nosotros acá el año pasado, hace casi un año, del nene ese que estaba totalmente De Siria. deshidratado, mal, sí. era flaquito y chiquitito, ¿no? Sí. Que la chica le estaba dando agua del pico. Hoy lo ves ese pibe un año después y tiene una suerte de haber encontrado a esa chica Total. en el lugar indicado en el momento justo, Sí, seguro. ¿no? ¿Por qué? O sea, que hay tantas noticias de los pueblos originarios, hay tanta gente que se acerca, o no, o hablan de pico, hay tanta gente que se acerca a los pueblos originarios para mostrar cómo Sí. se murió fulano. ¿No Sí. pueden tener la suerte de llevarle algo? Sí, yo diría que ahí es lo O que de nos falla con solucionarle algo. solidaridad también, ¿no? Hasta dónde somos solidarios. Ojo que eso es un Ahora, hilo muy nosotros finito, vamos a ¿eh? buscar una nota y yo veo eso. Yo te lo conté muchas veces, ¿no? Me pedían hasta el agua caliente. Yo escuché hace poco, ahora que vos lo decís, una periodista, que es una lástima que no me puedo acordar el nombre y de dónde era esta periodista, pero había estado haciendo una entrevista para, no una entrevista ni gráfica, ni de medios conocidos, sino era para hacer una especie de documental acerca de lo que les pasaba a estas comunidades. Y ella dijo en su relato, en una parte del relato, que tuvo que suspender ese día y dedicarse a hacer otra cosa, que era buscar desde su propio accionar qué podía hacer ese día, aunque sea ese día, ¿no? Porque es a corto plazo, pero aunque sea ese, por esta familia que había de entrevistar, porque le había interpelado tanto lo que había visto en carne propia, ¿no? Estar parada dentro de su techito con todas las necesidades que no había podido continuar con es la tarea para la cual se había destinado ese lugar, porque le había tocado tan fuertemente lo que les pasaba, la necesidad que les pasaba. Ella dijo, después de eso terminé mi documental, no me puedo acordar el nombre, pero lo voy a buscar porque la verdad que me pareció importante lo que relataba, ¿no? Terminé de hacer lo que fui a hacer y a partir de ahí mi cabeza cambió al 100% y me dediqué a pensar qué podía hacer para ayudar a esa comunidad. O sea, a veces hay gente que le toca, se ve interpelado por lo que le sucede al otro, pero hay otras personas que pasan de largo y que fueron una anécdota y ya está. Porque no puede Lo quedar conté en la nota. No puede quedar en la nota nada más de decir, bueno, Manu, te hago un reportaje y me importa un pito donde vivís, si te boté el techo, si no se te botea, si vivís en el barro, si no vivís, si vivís acá. O sea, ¿qué voy a buscar la nota? Bueno. Entonces, por eso muchas veces con Emilio chillamos, y no es que chillamos el mismo botón, ¿no? Por eso te digo, muchas veces como comunicadores Hay que tener cuidado intentamos también. y decimos más de lo que te acotan al decir la noticia, porque vos tenés que decir esto. Nada más. De acá no te muevas. Sí, no, pero ¿no? bueno, O uno de- también. Si te moviste un cachito, después, bueno. Bueno, y me pasa que los que se Sí, mueven bueno, marcar- son los que no ocupan los grandes lugares, vos fíjate, pequeño detalle. Cuando uno va con la manada, está siempre, vamos a decir de alguna manera, cuartelado un sistema. Sí. Pero cuando no vas con la manada, sos aquel bicho raro que no sirve para determinados espacios, porque de alguna manera no te vas a autocensurar. Lo que yo te estaba contando hace un ratito pasó hace 5 horas atrás, donde una ambulancia demoró más de 2 horas en llegar para asistir a esta mamá en una vigencia totalmente de emergencia sociosanitaria que sufre el pueblo de Huichí. Este bebé murió con 8 meses de gestación y su padre sostiene que no hubo ninguna atención médica oportuna ni antes ni después de este hecho. Y brevemente te voy a contar lo que dijo la mamá, ¿no? El papá. Dice, a mi beba ya no me la devuelve nadie, pero no quiero que le pase lo mismo a otro paisano. Luis Montes, de la comunidad Huichí de Misión Salim, ubicada a 25 kilómetros de embarcación, en el departamento de San Martín, perdió el sábado a su 7ª hija cuando estaba en el 8º mes de gestación. Montes afirmó que eso fue consecuencia de la falta de ambulancia y atención médica adecuada en la sala de auxilio, con la que cuenta esta comunidad junto a la misión Carboncito, Misión Padre Lozano y La Esperanza. Vos fíjate que son 3 misiones con una unidad sanitaria.
Trabajan con horarios donde no hay médicos de turno. Sostuvo que el cacique también, que al momento de detallar habían 380 familias que forman parte de estas comunidades. Vos calcular 380 personas, familias, no personas, familias. Vamos a suponer un promedio de 5 o 6 personas en un hogar, no, acá decía séptimo hijo, así que son más de 7 personas. A 380 familias con una unidad sanitaria. ¿Qué atención primaria le puedes dar que con los medios que corresponden y con la atención que corresponde si el médico ni siquiera está de turno? Después nos quejamos porque lo digo entre comillas, los indios son los otros, ¿no? Porque después cuando nosotros vamos de turistas y queremos ver algún sí. aborigen nuestro, Sí, para ver cómo son, no sí, para, ni que para fueran... ver cómo son, los tipos te miran con cara de culo y dicen, bien, yo fui allá para hacerles un bien y conocerlos y me miran con cara de culo. ¿Cómo no te van a mirar con cara de culo si están 364 días del año sin tener acceso ni siquiera a la comida, porque bueno, lo que primero quiero decir, y a una respuesta sanitaria inmediata, y vos venís y le vas a sacar fotos? O sea, Además no de que no están en un museo, no son objeto de... Yo le contaba, el otro día le contaba a Pamela, le digo, había una imagen de una... le estaba mostrando la apertura anterior, ¿no? Del programa. Y le contaba. Digo, mira, bueno, esto lo hicimos con Mauro, así. Digo, bueno, ¿ves esta mujer? Después cuando termine, digo, te cuento la historia. Y se la conté. No me quiere creer. Y dice, no, me estás mintiendo. Te digo que no. Pasó así. La tenían y le... Momificada. Le digo, ¿vos viste Llanero Solitario? Sí, claro, Digo, la la película última película de Llanero Solitario. Me dice, no me acuerdo. Bueno, empieza con todo claro ejemplo. atrás de un museo, la gente mirándolo por el vidrio, con el tipo fumado y hacía fueguito. Así la tenían esta mujer. Y lo más triste de todo eso es que la gente que lo visitó durante años y que sacaba fotos no sabía que era un ser humano. Claro. Porque mucha gente, es más, yo visité durante años, no sé, era muy joven todavía, el museo, y en la primera vez que lo visité yo pensé que eran de cera todos, totalmente alejada de la realidad que años después me golpeó cuando dije, ¿cómo yo pude haber estado mirando a una persona que estaba ahí? Y que además tenía familia y que tenía que tener un entierro digno como cualquier otro ser humano. O sea, hemos como sociedad, en un punto por suerte hemos evolucionado en ese sentido. Porque creo que hoy ninguno de nosotros, salvo el morbo, va a ir a buscar una persona real, paradita detrás de un espejo para ir a... y si la buscamos real, que esté viva, para poder justamente gestionar eso que es aprender del otro. Que acá en este caso, yo siempre digo, Buenos Aires no tiene la suerte que tiene el norte de poder tener capitalizadas los pueblos originarios y las comunidades para intercambiar conocimiento, porque nosotros realmente tenemos una población mínima de pueblos originarios. Pero lugares como estos, como el NOA, Mendoza, San Luis, Salta, tan valiosos y tan ricos en conocimientos ancestrales, podrían capitalizarlo también, no solo para el turismo, también como un modo de vida, porque hay muchas cosas que se pueden aprender. Lo que pasa es que estamos muy cerrados a lo nuevo, al mundo tecnológico, bueno, estamos re globalizados también. Sí, y lamentablemente es la tendencia. O estás dentro del sistema o no estás. Y claro, ¿no? es así. Dentro de lo que es el sistema, la globalización hizo mucho. Hizo mucho muy bueno y mucho muy malo. Usted lo resumió en breves palabras. Bueno, yo le voy a dar una nota de alegría. Porque si no... Y alégreme un poco la vida, porque después de ver que le pararon la comida. Bueno, sí, la verdad que eso lo terminaba de comentar, ¿no? Tal cual había sido el hecho, porque no es... No lo terminé de comentar, me da bronca. No, pero haga público lo que hay que hacer público. Desde el viernes de la semana pasada, la llegada de donaciones al norte de Salta suponía un alivio para la terrible crisis que se vive. San Felipe, Misión Chaqueña, La Esperanza, Carboncito y otras comunidades serían beneficiados con módulos alimentarios y otras donaciones. O sea que esto ya venía en caja. Exacto. No es que iba Maru y llevaba la bolsita. No. Y otras donaciones, aunque esto no fue así. Llegaron los módulos en helicóptero, pero no alcanzaron. Qué raro que fuera un helicóptero de vuelta, ¿no? Porque Sí, vio, esto es así. Miedo. Cuando fuera primera vez el helicóptero le tuvo miedo. Sí. Señaló uno de los referentes en Rivadavia, Banda Sur. En el caso de la jurisdicción de embarcación, la cosa se puso peor, ya que entre los miembros circulaban graves acusaciones. Estaba programado que venga un camión de donaciones correspondientes a las 4 comunidades, tanto como en Misión Salín, La Esperanza, Carboncito y Misión Chaqueña,
repartieron pero se robaron la mitad. Dice, en La Esperanza viven 10 familias y según se supo este medio, repartieron las donaciones en un patio. Exacto. ¿Mm? Exactamente así como usted lo dice. Y lamentablemente esto también lo maneja la desesperación de la gente, ¿no? Porque acá dicen, tuvieron que repartir las donaciones en un patio, ¿pero por qué? Porque la gente está cagada de hambre y no se quiere quedar sin nada. Y sí, no es la primera vez que... No, entonces digan, se tuvo que repartir en un patio porque lamentablemente la gente, ante la ansiedad y que esto que lo otro, bueno, fue un cordón policial, flaco. Aparte creo, ¿no?, que no hay peor cosa que ver ver a un ser humano desesperado por comida. Sí. Porque no es que le estaban donando plata, ni zapatillas de última generación, ni celulares. Eran cajas con alimentos. La verdad que es tristísimo eso. Para darle un poco de alegría entonces a todo esto feo que hasta el momento nos ha tocado decir. Y tenemos más cosas feas, pero así es el nuestro. Bueno, pero esto aparte a mí me toca de cerca lo que le voy a decir. Porque nada me da más orgullo que tener un maestro jardinero de los pueblos originarios. Mire usted, este maestro que hace poquito se recibió, es un integrante de la comunidad Wichí, se convirtió en el primer maestro jardinero indígena de Salta en los últimos meses. Se recibió, Salta por suerte fue noticia por algo positivo, no siempre por algo triste y negativo. Como decía, fue noticia por la insostenible situación obviamente que vive la provincia del norte en todo lo que estuvimos hablando hasta el momento, pero también en medio de todas estas emergencias sociosanitarias y esta visibilización a nivel nacional de las problemáticas que afronta Salta con los aborígenes y entre los aborígenes y los criollos, porque acá no es es entre. Por otro lado, entre la falta de agua potable y el aislamiento surgió esta gran noticia que es generadora de esperanza. Por eso a mí me parece súper motivador que exista un maestro de jardín de infantes. ¿Y por qué lo digo de jardín de infantes? Porque está como especulado, es más, en algo que voy a decir que apoyo, aparte de las declaraciones, parte de las declaraciones que dijo el presidente ayer, es que se necesitan más jardines de infantes, sobre todo en sala de 4, que es cuando uno tiene todas las posibilidades de generar que los chicos tengan oportunidades y ámbitos de experiencias para aprender. Y en este caso, en que sea en una comunidad, como veníamos diciendo, donde la falta de representantes de sus pueblos dentro del sistema educativo es notable y por lo tanto se pierden muchas cosas que tienen que ver con su cultura, es una noticia esperanzadora. Es un hombre de la etnia Wichí, se recibió y se convirtió en el primer maestro jardinero indígena de la provincia de Salta. Se llama Elerio María, oriundo de Alto de la Sierra de Chaco, salteño, y tras seguir su título de técnico agropecuario le dio trabajo esto de someterse al título de técnico y comenzó a estudiar para maestro jardinero. Todos los días y a pesar de las inclemencias del clima, condujo su moto 70 kilómetros hasta el Instituto Superior de Formación Docente Santa Victoria Este para asistir a cada clase. Una de las problemáticas de la educación en el norte es que no se contempla a rajatabla las diferencias culturales con los pueblos indígenas, algo que nosotros nos cansamos siempre de contar acá, y uno de los ejes transversales justamente es el idioma, ¿no? En base a esto, lo que dice es que dentro de esta problemática, es de estas diferencias culturales es el idioma, y en este sentido el aporte de Elerio sería invaluable, ya que ayudaría a los niños wichí a adaptarse rápidamente al nuevo entorno de conocimiento. Le agarró la picazón local. Son mis amigos del supermercado. Los chiquitos de nuestra etnia se han criado en un ambiente muy distinto, menciona acá nuestro nuevo maestro jardinero. Desde que salen de su casa atraviesan un proceso difícil, llegan a la salita y también ellos tiemblan con el temor que genera no solo la escolaridad primera o la primera escolaridad que tienen, fuera también de lo que es el aprendizaje materno familiar, sino también en esto de desconocer que el otro desconoce su idioma, porque en casa todo el tiempo se habla con lengua materna y de repente me llevan a donde una señora dice mamá, papá, y quieren que escriban mamá, papá en la lengua castellana, que nada más alejado está de su realidad. Es más, yo que lo he vivido en carne propia, les cuesta horrores escribir mamá y papá a un chico
que conoce la lengua castellana en su casa, con más razón le va a costar a un niño, a un pequeño de otra etnia, ¿no? Llegan a la salita y bueno, como decía, tiemblan y no saben qué hacer, la docente les habla en otro idioma y ahí es donde no se les complica también a la docente preparar sus clases, obviamente, y como dice, se complica al docente que se preparó en una ciudad donde nada tiene que ver con su realidad. Porque también hay que decirlo, las maestras que se preparan, los docentes que se preparan y van a estas escuelas se preparan en cascos de ciudades que ni siquiera saben lo que sucede dentro. Es más, el mundo de la formación docente nada tiene que ver con las realidades tampoco. Pese que nos pese. Bueno, y en estas zonas conviven dos culturas, la indígena y la criolla. Pero hay profesionales que quizás no están preparados para enseñar así. Por eso hay que trabajar fuertemente en contener a los chicos de los pueblos indígenas. Y ahí este maestro bilingüe es un pilar fundamental. Necesita el apoyo y dice que también hay falta de acompañamiento para los auxiliares que son el nexo con el alumno, entre obviamente docente y alumno. Así que aplaudimos, usted hoy aplaudió, yo voy a aplaudir también. Bravo, por más maestros jardineros, por más docentes con la lengua originaria y además, bueno, sobre todo en la primera infancia. Que es... Lo que es pienso yo para mí y lo voy a hacer público, ¿no? Como todo. Lo que es... si lo está diciendo en voz alta. No, ¿cómo es que se llama esto? No, la profesión, ¿La vocación? La vocación. Ah, bueno. Lo que es la vocación servicio, ¿no? Porque si vamos de los dos lados, uno dice docente. Es amplia la palabra. Hija, ¿vos querés ser maestra? Y no, ¿por qué esto, qué lo otro? Y en cierto modo le das la razón, ¿no? Porque es un gremio, no sé si decirle gremio, ¿no? Un trabajo... Yo ya siento que es una comunidad, mire lo que... Claro, mal remunerado, claro. O sea, que están en constante lucha, son los más que más la castigan. Hoy estaba leyendo que para tener un sueldo de la canasta básica tenés que tener 3 cargos, etcétera, 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 ¿no? Y sin embargo, siguen habiendo maestros. Bueno, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con la... por eso te digo, sin embargo, siguen habiendo maestros. Ahora, por el otro lado, es lo que pasa con el muchacho este Wichi. Su comunidad viene siendo golpeada desde hace cientos de años. Es vocación de servicio lo que tiene. Más allá de eso, el tipo quiere ser maestro. De servicio. Es como, ¿no? ¿Te acordás que hace un montón de tiempo cuando escuchamos a Nelson, que hace tanto tiempo que no lo convocamos, él dijo que él no tiene un trabajo ni un modo de vivir propio, porque no tiene familia, no tiene un hogar establecido, pero su vocación de servicio, que incluso está formado como abogado, como psicólogo, creo que era psicólogo, su vocación de servicio estaba destinada a poder recorrer distintos lugares para darle soluciones a su pueblo. O sea, la mirada que tiene, en este caso creo que lo tienen muchos integrantes de los pueblos originarios, es esa vocación de servicio, porque no encuentran la solución en otras personas. Entonces, hay que nutrirse un poco de esa visión que tiene de las cosas, porque nosotros muchas veces no elegimos profesiones o carreras por vocación de servicio. Mucha gente las elige para ver cuál es el ingreso cuando llega del 1 al 10. Exactamente. Que no está mal tampoco, no está mal tampoco, porque cada uno hace con su bolsillo lo que puede y lo que quiere. Pero digo que es, para mí, por eso decía cuando lo leí, decía que valioso, porque lo primero que se me vino es esa vocación de servicio, estar pensando en que ese niño pueda aprender en su lengua y que no sea el obstáculo de la lengua para aprender. Y que para ellos todo es cuesta arriba. Totalmente. Sí, ni hablar. Bueno, vio que yo ahí le compartí un enlace, usted si está, si puede, si quiere, aunque sea para el final, vamos a verla. Colaborar ese pequeño cuento aymara. Vamos a verla, porque a mí me pusieron todo nuevo, así que vamos a ver. No sé si usted tiene tarea para hacer para poder, yo le cuento mientras tanto. Usted siga contando, porque nos vienen efemérides. Claro, exactamente. Pero, tenemos dos súper importantes. Dos efemérides, pero... ¿Cuáles son las dos importantes? Una es la primera vez que flambeó, como diría flambeó. Amigo, el flameo. A veces me pasa como Carlito Barato. Sí, flambear es otra cosa. Sí. Me pone la banana y el licor si quiere. Flameó nuestro pabellón nacional a orillas del río Paraná, en la ciudad de Rosario, me paro. Dios mío, sí, me imagino. Lo lleva la cucarda en el pecho. En lugar de la escarapela argentina dice Rosario Santa Fe. Muy bien, así es. Hace 200 cuantos años que flameaba por primera vez. Déjame, no quiero mirar, mira que lo estoy mirando.
207. 208. 207. 208. 207. Bueno, 208 años, parece que fue ayer. Porque hace poco tuvimos el bicentenario. Sí, la verdad. 208. Este es el año de Belgrano, dijeron. Claro, los Muy bien. 200, Arriba, tenemos 200 Manuel años. Joaquín del Corazón de Jesús. Sí, pero tenemos que separarlo entre su nacimiento y la creación, el fallecimiento también. Sí, sí. Bueno, hace 208 años flameaba por primera vez a orillas del Paraná la bandera nacional argentina, que debemos recordar como una de las emblemáticas también fechas de nuestro país. Y sobre todo emblemáticas porque hace a quienes somos hoy, ¿no? A nuestra cultura, a nuestro conocimiento, a nuestro saber. Y además porque, como decía vos bien claramente, se hizo el primer izamiento del pabellón de la bandera argentina durante la gesta de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Uno de los tantos momentos históricos que hemos tenido. Yo, al respecto de la independencia del Río de la Plata, le digo que para mi criterio nunca nos independizamos. Parece que todo se centra en las mismas Provincias Unidas del Sur para tomar las decisiones. Pero bueno, es mi apreciación. No, una apreciación válida. El 27 de febrero pasado, pero del año 1812, el general Manuel Belgrano enarboló por primera vez la máxima enseña nacional a orillas del río Paraná, sin saber que el gobierno central lo desaprobaba. Como todos los años, Argentina recuerda un nuevo aniversario en el día de Manuel Belgrano, por primera vez hizo el máximo símbolo nacional en Rosario, a orillas del río Paraná. A modo de homenaje de aquel suceso, hoy en día, en las inmediaciones donde el hecho tuvo lugar, se encuentra ubicado el hermoso monumento a nuestra bandera nacional, ¿no? Usted que lo conoce en carne propia. El Monumento Nacional de la Bandera, que hay no solamente uno, hay exacto, hay muchos, 4 o 5 bosquejos del... Exacto, sí, sí. Es más, un día... Más lindo que el otro, pero bueno. Un día, no sé si usted tiene la fotografía, pero yo tuve la suerte de ir y tengo el plano, la fotografía, todo. Un día vamos a armar un pequeño videito para contar cómo se fue transformando también esa parte histórica. En lo que refiere a la confección de dicha bandera, la principal versión indica que dicha labor fue llevada a cabo por María Catalina Echevarría de Vidal. La historia, no la Vidal que conocemos, sino otra Vidal. No hay tantos Vidales. La historia también nos cuenta que su primer izamiento no era aprobado por el entonces gobierno central, el primer triunvirato. Mire de cuándo estamos hablando, según afirman historiadores, Buenos Aires había dado el visto bueno únicamente en de la circulación de las escarapelas, las cuales según varias versiones habían sido originadas bajo el mismo formato que son en la actualidad, ¿no? Colores celestes y blancos, inspirados en el cielo y las nubes. Aunque hoy actualmente, y se lo digo yo de lo que he leído durante mi formación también extra académica, Pues dime qué ha leído. hay muchos comentarios por ahí donde dicen que nada tiene que ver, que nunca se inspiró ni en el cielo ni en las nubes. Y también dicen que, bueno, en el Monumento de la Bandera hay pruebas que muestran esto, que no fue siempre blanca y celeste, blanca y celeste, sino que también en su momento tuvo una raya celeste, una raya blanca, que después también se transformó, se le agregó el sol, que los rayos del sol tienen que ver con los incas. Así que hay una confluencia de muchos elementos que hacen a la actual bandera que tenemos, ¿no? Y que a mi criterio es la más linda bandera que tenemos, que hay en el mundo, así se lo digo. Que no se me ofenda a ninguna otra colectividad, pero es la más linda que tenemos, ¿o no? Sí. Bueno, efectivamente dice fue celeste, a ver si no me comí nada, ¿no? Sí, está bien. Efectivamente fue celeste y blanco porque proviene de la escarapela, que era celeste y blanca. No obstante, el 27 de febrero Belgrano mandaría otra misiva dirigida al gobierno en la que dejó bien en claro que sentía una profunda necesidad de contar con su símbolo mayor, una bandera nacional, siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, leo textual de lo que dijo, ¿no? La mandé a ser blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional. Espero que sea la aprobación de vuestra excelencia, así lo escribió nuestro querido Manuel Belgrano. Manuel Joaquín del Corazón de Jesús. Muy bien. Si bien no hay registros de alguna carta posterior a la que acabo de leer, que manifieste que ese mismo día hizo la bandera o ya contaba con ella, se determinó que aquel 27 de febrero fue el día en que la bandera fue enarbolada por primera vez. Es decir, realmente no sabemos si el 27 de febrero de 1800 tanto,
ya Sí. en 1812. Se levantó, pero esa carta y esa petición para pedir permiso, porque no estaban de acuerdo con la bandera que había formulado, dejó como asentado que ahí, al haberse aceptado, también se había izado por primera vez. Le dejo a usted, que es fanático de nuestro querido San Martín, la siguiente efemérides. Sí, no, porque el pasado 25 de febrero Muy bien. se conmemoró. Veo bien. Muy bien que le puse los esto me gracias pude a haber usted. tragado alguna letra, pero los puntos y acentos Esto es gracias a usted, no, a usted. Se conmemoró el 242, el vigésimo, sería el vigésimo, cuatrigésimo segundo aniversario. No, es un claro, centenario. Vicentésimo. Se está metiendo en un lío. Bueno, el 25 de febrero se conmemoró el 242 aniversario del natalicio del general Don José de San Martín. Exacto. El pueblo de San Luis recuerda el natalicio del Libertador de América, que nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, en las tierras de las antiguas misiones jesuíticas, actual provincia de Corrientes. Fue militar profesional, veterano de guerra en 3 continentes. Su bautismo de fuego tuvo lugar en el norte de África, a los 13 años de edad, en 1791. Intervino en distintos campos de batalla en Europa durante las guerras napoleónicas y retornó a Buenos Aires en 1812 para luchar por la libertad de Sudamérica. Recordemos que no fue San Martín, sino que San Martín participó en la batalla de Trafalgar, que fue en la batalla que pierde Napoleón, ¿no? Porque tú dices, nada, San Martín ganó. Sí, ganó porque estaba dentro del contexto, había uno que decía San Martín. Bueno, pero usted no se olvide que los fanáticos de San Martín... No, sí, pero vamos a hacer las cosas como son. No le ganó San Martín a Napoleón. No. Estaba dentro de lo que era. O sea, fue uno de los integrantes que logró la batalla de Trafalgar, donde cae Napoleón. Ese le vino todo el mundo encima. Y retornó en Sudamérica. Tras 10 años de la vida pública, consiguió asegurar la independencia de 3 países. Todo lo que hizo este hombre en 10 años. Sí. No en 50, como dicen, en 10 años. Encabezó una carga de caballería en San Lorenzo el 3 de febrero de 1813. Allí, en un combate que duró aproximadamente 15 minutos. Todos dicen que el combate de San Lorenzo, ¡guau! ¡Qué combate! Que estos se agarraron a palo, estuvieron como 3. Sí. No, 15 minutos duró el combate de San Lorenzo. El día 3 de febrero de 1813, allí en un combate que duró aproximadamente 15 minutos, pudo perder la vida a no ser por la fidelidad de heroicos granaderos como Cabral y Baigorria. San Martín escribió reiteradamente a Tomás Godoy Cruz, diputado cuyano en el Congreso de Tucumán, insistiendo en la necesidad de que la independencia fuese declarada cuanto antes. Era la cobertura legal que necesitaba para emprender el cruce de los Andes, comandando el ejército regular de un país soberano. En caso contrario, el mundo interpretaría la campaña como una simple rebelión contra el monarca español Fernando VII. Así es. ¿Qué ¿No? tú? Y ahí seguiríamos hablando, pues, niña, Largo y tendido. dime tú qué guapa eres. No, estaríamos hablando así en este momento. Sí. Si no nos hubiésemos separado Y si le hubiesen errado por un tanto así, estaríamos, ¿do you speak English? No. Claro, si los locos venían 20 metros más para abajo, agarraban ya todo lo que era, ¿cómo se llama? México, y ya de México llegaban a Colombia siguen para abajo, y estos se expanden como parecen cucarachas. Sí, tiene toda la razón. Cuando tiene la razón, tiene la razón. Pero no ¿sabe qué? A mí me pasa, no sé, pero creo que a mucha gente que por ahí le gusta la historia de San Martín, pero no solo por la figura, ¿no? Sino porque es uno de los próceres que uno encuentra mayor riqueza, no solo política, sino personal, de la persona, ¿no? De cómo era y cómo era también su desempeño, sus tratados, porque, por ejemplo, hay tratados que ha hecho con otras personas que han quedado en secreto total y de los cuales apenas se han encontrado algunos escritos que puedan validar y dar testimonio. Pero también resulta difícil cuando uno quiere resumir algo para contar de él, qué decir y qué no. Porque a mí me pasó que yo digo, bueno, sí, los 242 aniversarios, y uno dice, ¿qué le saco para la figura de...? Porque realmente es
las figuras patriotas argentinas más destacadas, si uno quiere, y con todo lo que en su corta vida, porque uno se pone a ver, tampoco son figuras que han fallecido muy jóvenes en esa época. Claro, y que Así en que, realidad, al contrario de lo que la gente cree, él no tuvo un acercamiento con Joaquín, con Manuel Belgrano. Él tuvo o sea, se han visto, sí, se han intercambiado cartas, pero se vieron 2 o 3 veces, ¿no? sí, sí. Entre lo que fueron estos 10 años, ¿no? Digamos, de lucha por la independencia. Exacto, así que es como muy importante eso, tener en cuenta un poco las características de la época también para narrar, ¿no? Para dar testimonio, porque además es una figura que se ha ido y que hoy es reconocida en otros lugares del mundo, no solamente en nuestro país. No, y muchas veces me puse a pensar, ¿no? Opa. Porque cuando pienso. Muchas veces me puse a pensar, y si bien tenía conocimiento de que, por ejemplo, acá en Argentina, obviamente, se te enseña la independencia de Estados Unidos, la independencia de España, la independencia de... Muy poquito hablamos nosotros de nosotros, sino nada más que hablamos lo que el europeo dice de nosotros, en este caso España, es la historia que escribe España respecto de nosotros, nosotros la repetimos. Sí, es verdad. Me gustaría en una clase, por ejemplo, ir a Estados Unidos, enganchar una clase, no voy a entender un pito, ¿no? Pero, porque sé que allá se lo reconoce muchísimo a San Martín. Sí. O sea, cuando hay en la parte de historia, hablan como si fuese George Washington. Sí, es verdad. De San Martín, ¿no? Y acá es el paso nada más que se lo conoce por la batalla de San Lorenzo, Argentina, Chile y Perú. Es lo que te decía. El último abrazo de O'Higgins y chao. Ah, no, con Bolívar, perdón. Chao. Bueno, pero ahí con Bolívar hay una historia para contar muy rica, que muchas veces hasta cuando se enseña en la escuela la historia de San Martín, ese tratado oculto que se hizo, porque aparte fue una entrevista entre ellos dos y nadie tomó carta de nada. Es más, cuando uno lo cita al otro para encontrarse esa vez y poder dialogar, hacen un acuerdo, uno le presta el ejército al otro para poder... Nadie lo conocía, o sea, realmente uno se lleva los dichos o de, entre comillas, la sonrisa de ambos cuando se les preguntó después de ese encuentro y bueno, los sucesos posteriores, que uno analiza la historia y el historiador mejor que nosotros sabe que esos hechos llevaron a otra cosa, ¿no? Claro. Pero es rico saber que hay muchas cosas que de las cuales formó parte y uno no están en ningún lado ni se les ha contado. Es más, una de las asociaciones que yo valoro y reconozco mucho y que tuve la suerte de participar varias veces, incluso de concursos, es nuestra asociación sanmartiniana de la ciudad Bernal, porque ahí realmente se trabaja para que las escuelas puedan conocer la figura de San Martín desde otro lugar y además hacer parte de la historia, no perder este valor, ¿no? Como el héroe o el prócer o como lo quieran llamar, argentino para la sociedad más joven, para los niños, ¿no? Sobre todo. Sí. Así que creo que en estos días también se hizo el homenaje al natalicio. Al natalicio de Don José. Bueno, vio, lo nuestro es completito, es completito. No, es completo, y yo le pasé 2 tareas para hacer, que una tiene que ver, bueno... Y pensar que yo odiaba historia argentina. ¿Y ahora que le gusta la historia? Bueno... A mí, mire, yo sinceramente nunca vi la historia argentina, pero tengo que decir que amo más la romana, la egipcia, bueno, eso sí, pero me parece que reencarné en algún momento. Tiene su matiz de cuento... Claro, es una epopeya. Claro, tiene su matiz de cuento fantástico. Y uno vive ahí en la nube, vive. Pero... Con la lira. Justamente, vos estabas comentando cosas de la historia, en este caso del querido Manuel Joaquín del Corazón de Jesús, y demás, cuando decía, y no podía dejar de pensar, ¿no? Y retrotraerlo. Hay una canción que canta León Gieco con Víctor Heredia, o la canta León Gieco solo, no sé de quién es la canción, pero la escuché cantar por León Gieco, 5 siglos igual. Ah, sí, hermosa canción. Hermosa canción porque no hemos variado en nada. No. Acá estábamos hablando, hasta hace unos momentos, que Manuel Belgrano decía, recuerdan, a modo de homenaje de aquel suceso, hoy en día de inmediaciones, bueno, la historia que también nos cuenta que su izamiento no era aprobado. Su izamiento no era aprobado, ay, se me fue de vuelta, por el entonces gobierno central. Exacto. El primer triunvirato. Según afirman historiadores, Buenos Aires había dado el visto bueno únicamente en la circulación de Escarapela.
las cuales, según varían versiones, habían sido originadas bajo el mismo formato de la actualidad, bla 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 bla, con colores celeste y blanco y piripipiri. Al tipo no lo dejaban ni siquiera ser creativo los propios políticos de la época. Y ahora hacen lo que quieren. No. Es que ahora seguimos igual. Esto me trae. Estamos hablando de 1812, ¿no? 1812, donde aún éramos soberanos de todas nuestras tierras e islas. Y recuerdo la famosa historia que me la contaron, la tengo que corroborar por el cuento tal cual me la contaron, que a Malvinas iban a trabajar gauchos e indios. Yo estoy hablando de 1833, y esto pasó 15 años antes, 18 años antes, 25, Claro, bueno, sí. Del 12 al 33, saquen la cuenta, no me jodan. 19 años. Redondee nomás. Y que hubo una revuelta donde sale el gaucho Rivero, un indio, y no me acuerdo de qué otro gaucho más, y matan al que era el distribuidor de carne que vendría a ser el cantinero, ¿no? Y matan al gobernador y a la mujer del gobernador y se escapan a los montes, ¿no? Sí. El indio traiciona al gaucho Rivero, baja de los montes y le dice, allí está Rivero, vayan a buscarlo, lo van a buscar y lo apresan a Rivero. Tiene razón. Lo deportan a Inglaterra con todos los cargos. En Inglaterra lo declaran inocente y lo deportan a Argentina. De Inglaterra lo deportan a Buenos Aires, no a Argentina, lo deportan a Buenos Aires. Y en Buenos Aires lo enjuician a Rivero. ¿Y qué pasó? Lo encuentran culpable. Y salió una persona que, según cuenta la leyenda, creo que fue, según me lo contaron a mí, el hermano, no sé, fue el hermano de Mariano Moreno, una cosa así, dice, no seamos estúpidos. Dice, este tipo les mató 3 tipos, les mató 3, bueno, y allá lo declaran inocente, y nosotros lo vamos a declarar culpable, nos fumamos, no sé. Bueno, esas son las decisiones, ¿no? Son decisiones políticas, si uno quiere. Y lo deportaron, lo mandaron para algo, que de ahí no se sabe después, no se supo nunca más nada. Pero no sé si murió en la guerra de la Triple Alianza o algo así, participó en la guerra de la Triple Alianza. Pero bueno, ahí tenés. Sí, es verdad. No cambiamos más. No cambiamos más. Hoy por hoy pasa exactamente lo mismo. Sí, tal cual. Hoy por hoy pasa exactamente lo mismo. Bueno, por eso seguimos siendo los mismos idiotas que hace 500 años. Por eso yo te decía al principio, ¿no? No hemos cambiado demasiado, evolucionamos como sociedad en muchas cosas porque las necesidades como sociedad hacen que uno evolucione y reclame otros derechos como sujeto de derecho. Pero en muchas cosas nos hemos quedado agarrados a... Es más, leía hace unos días atrás que había a ver si lo tengo acá en la mano, había una investigación que realizó un grupo que está a cargo de un ecologista que se llama Antonio Helio Bralibowski, donde él plantea que Argentina siempre actuó como un país blanco al que le molestan los indios. Y dentro de ese relato se van dando preguntas que se le hacen y él las responde. También toma de ejemplo una cosa como la que vos decís, donde tenemos decisiones políticas de acusar o no acusar, o de desaparecer o no desaparecer, mezclando justamente también las cuestiones étnicas o las razas, que a veces no son acertadas ni tienen nada que ver con la realidad, o a veces son esto que vos decís, ¿no? Dice, ponele hoy en nuestra realidad, este juez no condena a los rugby que asesinaron, pero se lo pasan a otro y el otro dice, sí, yo los condeno. ¿Dónde está el criterio institucional de la justicia? ¿Por qué uno sí y el otro no? Porque, bueno, y es un poco lo que pasaba en esas épocas y lo que hoy sigue pasando, por lo cual se cree que todavía los pueblos originarios... Sí, es así, la definición no hay mucha vuelta que darle, pero me parece que tiene que ver con esto, donde realmente este sujeto de derecho que hoy puso en palabras ayer puso en palabras el presidente, no está el sujeto de derecho, y en esa época tampoco lo eran, no era, bueno, ni hablemos, no existía el sujeto de derecho como lo estamos planteando o hablando hoy, pero tampoco había una lógica para tomar decisiones de por qué sí este y por qué no el otro, y sobre todo en situaciones donde eran portadores de voz, porque muchas cosas sucedían a puerta cerrada entre 4 locos que estaban presentes, tampoco era una multitud como hoy que vemos que te asesinan y sale toda una camarita, o que hay una discusión en un parlamento y está
puesto con cámaras de televisiones o sesiones extraordinarias que se abren y se ponen a discutir en vivo y vos estás viendo en vivo y directo cómo discuten. Bueno, todo se ha transformado. Todo se ha transformado, pero bueno, no deja de pesar, ¿no? No deja de pesar la historia. Y vuelvo a insistir, la historia es contada por los demás. La historia es contada por los demás. Y no es que acá me voy a agarrar de la canción de que si existe otra historia. ¿Cómo se llama? Si la historia escribe lo que ganan, quiere decir que hay otra historia. No, acá no ganó nadie. En definitiva, te afanaron a vos y encima la cuentan ellos la historia. Sí, bueno, pero siempre la cuenta. A mí me parece, hay un historiador que ahora no recuerdo bien el nombre, que siempre decía en partes de las frases, de las críticas que hacía a la historia argentina, que él decía, la historia se cuenta según le conviene al que la relató. Es decir, no siempre se dice la verdad. Hay testimonios, incluso uno dice... que dice Manuel Belgrano, como leíamos hoy, ¿no? Dijo tal cosa en el momento que pidió, y no sabemos si realmente dijo eso o si para dejarlo dentro del formalismo de la cortesía supuestamente lo dijo y sucedió como se contó. Realmente no sabemos si eso sucedió o no. San Martín era militar formado en Europa. Nunca gritó el tipo. Vaya a saber, por ahí sí. Tiene una formación por el famoso cuentito ese del lustrabotas que le dijo alto quien vive y que no lo dejó pasar, ¿no? ¿Te acordás que hay un cuento? Sí. Y lo mandó San Martín a lustrar las botas y dijo, por acá no pasa nadie. Y el tipo no lo dejó pasar ni a él, no, me dijo el general, pero yo soy el general, a mí que me importa, yo soy el general, no pasás por acá. Y después lo felicitó y que... A ver, lo felicitaste, pero antes no le pegaste una manija de... No lo cagaste a pedo. Antes. Sí. Por eso me gustó muchísimo el último que hizo Felipe Piña. Bueno. Con sí. ¿Cómo se llama? Con este actor buenísimo. Sí, con Pablo Diego de la Rago. Serna. Con Diego de la Serna. Con De la Serna. Que el tipo le puso el acento español, porque convengamos que el tipo también venía de España. Sí, es ¿no? que, a ver, nosotros tampoco somos negadores, nuestra realidad dice, así como negamos el 53% de descendencia, claro, también hay que decir que sabemos, tenemos bien en claro que estamos colonizados por españoles y, bueno, con europeos en general, ¿no? Por ahí no tanto el acento español como lo tenía, pero el tipo nunca se le escapó una puteada, nunca dijo nada, me pareció bien el guiño cuando hicieron la película que hablaba con Belgrano. Cuando Belgrano dice, pero a usted le gustan las chicas, le gustan las jovencitas. Bueno, es que está hablando con el Charlie. Bueno, pero ahí ves, eso es un poco lo que te decía recién. Fíjate la visión moderna de un historiador más actual, donde el análisis de los hechos, de los sucesos, sacan un poco al prócer del político y lo ponen como persona. Claro. ¿No? Con las vivencias de persona. Bueno, sí, le gustaban los hombres, no le gustaban las mujeres, o no era tan valiente como decía, pero... Pero por eso te digo, me pareció mejor ficcionado lo que hizo Rodrigo de la Serna, porque hasta el tipo se enoja con el escribiente. Sí. Dice, vos te sentás acá y es un tipo común, es un general, es un capitán, un coronel, y te sentás acá y escribís. ¿Y qué te pasó? Me perdí. ¿Cómo que te perdiste? ¿Te lo querés matar? En otras películas del... o no te ponen la parte del escribiente. Exacto, sí, te obvio. mandan ¿cómo se llama? El famoso avión que pasa por el Santo de la Espada. Pero bueno, son cosas que pasan en el cine. Pero no, me parece muy bien el desacartonamiento. Sí, a mí también me parece que... Del prócer, ¿no? Del personaje. Sí, yo creo que la figura humana hace que también uno vea que son seres humanos como cualquiera de nosotros y que han tenido errores. Porque si no los idolatramos de tal manera que, bueno, años y años a una figura que usted ya sabe que yo no quiero, la idolatramos cuántos tiempos en la escuela viendo el busto en la entrada de todas las escuelas. Y después resulta ser que con el tiempo uno ha podido tener información donde se mostraba su persona y no al prócer, y cuando uno conoce a la persona también ya se le cae la investidura de prócer un poco. Y eso es válido, porque hoy en día los políticos que tenemos hoy, en el futuro van a ser esos que hoy estamos hablando de la historia, ¿no? Parte de la historia. Si uno tomara parte de nuestra historia más moderna y hablara de los gobiernos de Ilía, hablara de los gobiernos de Alfonsín, si hablara de la dictadura, también está hablando de gente que era muy valiosa y otra que no lo era tanto, y que además como seres humanos tenían sus errores y tenían sus aciertos, así que acá es casi lo mismo.
Sí, no, acá es lo mismo, no es casi lo mismo. Bueno, si usted lo asevera así, Lo mismo. no le voy a entrar en la discusión. No entremos a discutir porque... Bueno, yo le di... Acá un oyente Sí. dice... Muy bonita la locutora. Oh, Dios mío, ¿ese oyente es casado? Ese oyente es casado. Ah, casado con alguien con que... Con la muy bonita locutora. Aclare novio, porque si no... No, Alberto. Mire si tengo problemas maritales a esta altura de mi vida. Ese es él que te... Con lo que cuesta hoy conseguir... No, mija, no. No, lo... Tiene otro- Antes de morir siempre decía... ¿Qué estás época? La oferta no está muy... Hay que seleccionar con lupa hoy, miren. Bueno, yo le compartí unos videitos. Si usted en el día de hoy no puede hacer la tarea de uno de los dos al cierre de nuestro día, compartirla para la semana que viene, le voy a dar doble tarea. No, uno de los dos le voy a contar, le voy a contar por qué elegí esto y por qué vamos a anticiparnos al lunes próximo, ¿no? Hay una muy buena, podría decirse, tarea por parte del canal público de Argentina, nuestro canal conocido por todos, pero además de investigación sobre la cuestión cultural de nuestros pueblos originarios, que es un archivo bastante antiguo, ¿no? Probablemente en los últimos tiempos no se ha dedicado tanto a recuperar la cultura originaria, pero está muy bueno para conocer brevemente en pequeños minutos un poco de los mapas musicales o culturales que tiene, por ejemplo, la Patagonia, el norte argentino, el centro argentino, etcétera, etcétera. Y estaría bueno que podamos así de a poquito ir haciéndolos parte de nuestros lunes, si a usted le parece correcto. Sí, no, es más, hoy estaba esperando que me sorprendiera con algún país medio... Ah, pero veo que le viene muy hecho, todo prolijito. Así. Viene prolijito, porque me indigné, cuando me indigno. Y encima de estar indignada vine con el speech que me dio, la bajada de línea que me dieron del neutro, ¿vio? Ah, del neutro. Entonces me tuve que mantener tranquilita. Pero quédese tranquilo, vamos a volver el lunes que viene con... tengo la tarea hecha y ya se la voy a pasar también. No, yo tengo que ponerme un poco las pilas. Lo que pasa es que tengo el suyo que estoy descuidando. A mí me descuido hace rato, le aviso. Tengo 2 míos que estoy haciendo, 3 míos que estoy haciendo, más vamos a dar la abrida, como dice ahora. Estamos por inaugurar Bernal TV. Muy bien, bravo. Entonces estamos teniendo una carga de trabajo, más el trabajo, estamos teniendo una carga... Más la vida social, la vida personal y todas las cosas. Bastante importante, vida social, vida marital, vida... Y todo. Ustedes también se buscan todos los problemas. Y no, el otro día me reía. Porque yo, y saqué fotos, ¿no? Ahora las voy a subir a Facebook porque me parece muy gracioso. Yo decía, mi estado actual y mi familia hasta ayer era yo, un muñequito y 2 nenas, un perro. Después entré a sumar, ¿no? Era yo. Tiene un árbol genealógico ya. 4, 5, 6, 2 perros, 2 perros y un gato. Usted no es del que se compran los collares con la cadenita, ¿no? No. Pues si no, no le da el cuello. Debe que pedir otro cuello. Bueno, lo mejor que le puede pasar al ser humano es que la familia sea grande. ¿Vio que esto es? No, bien. Sí, vamos. Y más cuando hay afecto, comprensión, amor. De ceditos. Y bueno, pero a ver. Los fundamentales y los normales después de estar 8 años casi, sí, 8. Sí, 8 años obvio. casi, viste, o sea, tirando, jodiendo. Imagínense que a mí me da celo cuando mi hija me aparta porque tengo el otro ahí prendido a la... Entonces, imagínense cuando se le suma. No, ¿y qué quedamos con eso? ¿Hay propuesta o no hay propuesta? Propuesta matrimonial, no sé, lo podemos llamar en vivo un día y preguntarle a ver cómo van las cosas, si esto es en serio. ¿Parece el lunes que viene que lo llamo? Sí. El lunes que viene lo llamo. Y que nos diga cómo va esto, si es serio o no es serio, porque así no. En un espacio que tengamos de 5 minutos para divertirnos un poco, lo voy a llamar. Bueno, entonces, siendo las 21:06. que ya estaríamos culminando nuestro día lunes, ¿no? Sí, porque mañana es martes. Gracias a Dios. Martes, estamos iniciando el mes de marzo. Así que
El 8 es domingo. 8 de marzo. Sí, ¿qué cae 8 de marzo? Creo que es lunes. Domingo. Para el lunes que viene le vamos a hacer un pequeño homenaje a nuestras mujeres de los pueblos originarios. Por supuesto. Porque si hay algo importante en este mundo, somos las mujeres. Es la verdad. Acá, en esta sociedad de fomento, tuvo que haber venido una mujer para que pusiera orden, dice usted. En blanco y orden acá en este espacio. Si usted lo dice. Estoy con el, pero con el presidente, el vice. Con el general. En general. Bueno. No diga general que queda hacer medio ruido, no, por favor, le pido. Bueno, entonces, pasados los auspicios y las novedades de este nuevo canal que van a compartir, seguramente con muchas expectativas, cosas buenas para crecer dentro de la ciudad de Bernal en cuanto a lo que es la información y todo lo demás. Pasado eso, pasado nuestro chivo del día lunes próximo y los saluditos para todos los niños que empezaron la escuela y para todos los docentes que iniciaron las clases en un año que parece que va a ser diferente y más prolijo. Esperemos. Por los niños, esperemos. ¿Usted tiene que mandarle saludito a alguien? ¿Quiere hacer una despedida, algo? ¿Cómo? ¿Quiere mandar un saludito a alguien para quedar bien? No preciso quedar bien. Ah, está bien. Usted no es de los que quiere quedar bien. No es lo que quiero quedar bien. El caballero del fondo que tiene al lado tampoco. El caballero del fondo. No, dice. Todos los que me conocen. Muy bien. Son muchos los que lo conocen. Hoy se llevaron a perro. Ah, eso es bueno. Es la historia de nunca acabar. Pero gracias a Dios, dice este. Pero bueno. No, pobrecita, la morocha. Bueno, vamos a ir redondeando para no irnos por las ramas. Bueno, dale, nos vemos. Adiós, nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Hasta luego. Nos seguimos viendo por la misma batería y por el mismo canal.